El apoyo más sólido de la cuarta generación 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. El término Kage se refería originalmente al ninja más fuerte de cada aldea, e incluso el más generalizado nivel Kage todavía se refiere a un ninja lo suficientemente fuerte como para convertirse en el Kage de una aldea, y una persona así, con su poder de combate equilibrado, experiencia y otros atributos, sin duda alcanzaría un nivel aterrador. ¿Y cómo podría caer fácilmente un ninja así? Por lo tanto, en circunstancias normales, incluso con una fuerza abrumadora, matar directamente a cualquier ninja de nivel Kage requiere un esfuerzo considerable y una planificación meticulosa. Entonces, ¿qué pasa si el objetivo es un ninja considerado un semidios y? ¿Qué pasa si esta misión de asesinato no requiere secreto? Y esta sería una tarea casi imposible. El experimentado Azono daría a otras fuerzas la oportunidad de matarlo pero esta vez y la oportunidad de invitar a los líderes de otras fuerzas a una conferencia de paz era algo que Zenyon había estado esperando durante demasiado tiempo, y los miembros de Raíz se infiltraron fácilmente en varias de las fuerzas y secretamente reemplazaron a sus líderes. Después de eso, comenzaron a difundir rumores de que la razón de Anzo para reunir a todos en Amegakure era eliminar cualquier voz disidente de un solo golpe. Como era de esperar, esta noticia hizo que todas las fuerzas participantes dudaran, aunque muy inferior a las 5 grandes aldeas ninja. La Amegakure de Anzo era un coloso absoluto dentro de la Tierra de la Lluvia. Los participantes propusieron que la conferencia de paz debía celebrarse fuera de Amegakure y Anzo aceptó sin dudarlo. Porque nunca podría haber imaginado que esta conferencia de paz sería su último acto como semidios en el mundo ninja. La técnica de reencarnación del mundo impuro había sido descifrada con éxito, y los objetivos de varios experimentos podían ser invocados correctamente. Para esta operación formal, Masami necesitaba encontrar una fuerza poderosa que se convirtiera en el guardián de su clan Senju. Además, no había olvidado al tipo que casi lo había matado con un poder abrumador hacía unos años de manera similar. A Orochimaru no le gustó particularmente el título que recibió por haber sido perdonado. ¿Y? Anzo no es tonto. Nunca cambia más de una quinta parte de su guardia de las sombras a la vez. Si los cambia todos a la vez, ese viejo definitivamente lo notará. Y Orochimaru se bajó la capucha, pero podía sentir claramente la mirada desdeñosa del otro y, por supuesto, estaba acostumbrado. No todos son como tú, completamente ajenos a quien está alrededor durante los experimentos. En cambio, se volvió cada vez más persistente. Con este tipo de clima, era difícil para la mayoría de la gente incluso ver con claridad a unas pocas decenas de metros de distancia, y mucho menos lanzar una emboscada. Pero a los dos no parecía preocuparles no encontrarse. Solo necesitas contenerlo durante medio minuto, y cuando pase medio minuto, naturalmente volveré para apoyarte. Jeje, eso no es problema. Orochimaru entrecerró sus ojos de serpiente, mientras inconscientemente tocaba su muñeca derecha y estaba decidido a vengar la humillación que había sufrido en el pasado. Pagaré con su vida al ver el estado neurótico de Snake. Zenyon suspiró y continuó recordándole. No te excedas. Esto no es un campo de batalla. Si Anzo escapa, estaremos en serios problemas. Está bien. Sus pupilas doradas miraban fijamente a la distancia, aparentemente ignorando las palabras de Zenyon. Tú te encargas de atrapar al enemigo y establecer la barrera. Yo solo necesito pensar en cómo matarlo. Zenyon se quedó sin palabras ante la desvergüenza del hombre. Si Anzo realmente quería irse, probablemente se enfrentarían a una verdadera pelea. Será mejor que lo mates rápido. Jeje, déjamelo a mí. Antes incluso de que comenzara la batalla, Orochimaru ya estaba visiblemente emocionado. Al enfrentarse a un oponente que una vez lo había derrotado, el científico ninja era claramente incapaz de contener sus emociones comparado con el Orochimaru de más de 10 años después. El Orochimaru actual aún era algo más joven. Zenyon negó con la cabeza y luego usó la liberación de madera para crear una barrera invisible a su alrededor. Si no lo hacía, la intensa intención asesina de Orochimaru probablemente alertaría a los ninjas enemigos desde lejos. Orochimaru, logré una última vez. Zenyon enfatizó, estos últimos años le habían dado una comprensión más profunda de su propia fuerza. Incluso el otrora inalcanzable Orochimaru ahora estaba fuera de su alcance. Tu tarea es atrapar a Anzo. En cuanto a matarlo, déjamelo a mí. TSK, desde el principio he tenido curiosidad. ¿De verdad puedes matarlo en tan poco tiempo? ¿De qué tonterías estás hablando? Zenyon se sacudió las gotas de lluvia, luego se puso de pie, con la mirada fija en el noreste. ¿Venía de ahí?
No estaría aquí si no tuviera confianza. Amegakure, aldea oculta de la lluvia. Geográficamente, es un país de suelo rocoso y arenoso, lluvias abundantes, incluso excesivas desde una perspectiva agrícola. No es la tierra próspera que la gente suele imaginar, pero la verdad es que es peor de lo que uno podría imaginar. La tierra de la tierra, la tierra del fuego, la tierra del agua e incluso la tierra del rayo. Esta pequeña tierra limita con numerosas naciones poderosas para un país sin una aldea ninja fuerte. Esto es aterrador. Recordemos que, en la historia del mundo ninja, solo la poderosa Konoha ha luchado alguna vez contra más de 2 naciones poderosas simultáneamente. Pero debido a esta ubicación geográfica única, Amegakure siempre es la primera en ser atacada por el enemigo en cada guerra tomada, ocupada, destruida, saqueada. Antes de que apareciera Anzo, era prácticamente un páramo. Por eso, a pesar del duro gobierno de Anzo, sigue siendo un héroe de esta tierra. Sí, fue su fuerza de semidios la que le dio a esta tierra sobrecargada un pequeño respiro. Incluso hoy, la tierra de la lluvia ha comenzado gradualmente su reconstrucción. Si la historia permanece inalterada, es decir, sin interferencia de otras grandes potencias, la Tierra de la Lluvia tendrá la oportunidad de desarrollarse en un corto periodo. Sin embargo, los mitos eventualmente se desmoronan, al igual que innumerables dioses han sido destruidos e innumerables otros han renacido a lo largo de la historia. La leyenda de los semidioses en el mundo ninja finalmente ha llegado a su fin. Y esta nación cobarde, con sus constantes y tímidos lamentos, se ha convertido en la tapadera perfecta para los asesinos y quizás esta sea la maldición de la tierra de la lluvia. Y los ninjas que han vivido aquí durante tanto tiempo son claramente conscientes de esto. Su única ventaja es que los caminos que eligen ofrecen en su mayoría poca obstrucción visual y el vasto Ishihara dificulta el ocultamiento, y usar ataques de largo alcance revelaría prematuramente su posición, dándoles tiempo para reaccionar. Por supuesto, nada de esto es lo más importante. Estos ninjas enmascarados son intrépidos, porque entre ellos se encuentra el hombre conocido como el semidios del mundo ninja. Mientras Lord Anzo esté aquí, este lugar es absolutamente seguro. Al menos en la Tierra de la Lluvia, nadie se ha atrevido a atacar a un semidios y sin embargo, esta vez está destinada a ser una excepción. Elemento madera. Descenso del mundo del árbol flor. El suelo comenzó a temblar extrañamente pero en ese instante, la gente no sabía dónde esconderse. El área afectada era simplemente demasiado vasta. Tanto que todo Ishihara pareció haber experimentado un terremoto de una vez cada siglo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Una serie de explosiones. El duro suelo fue atravesado por enormes y vibrantes árboles. Esos árboles, que normalmente tardan décadas o incluso siglos en formarse, se fusionaron en uno en un instante, como un bosque que aparece de la nada y esta forma más vibrante ahora parecía aún más grotesca y aterradora. Dispersaos. Por instinto, los ninjas de la aldea de la lluvia se retiraron en diferentes direcciones y ante un ataque tan generalizado, esquivar el asalto destructivo inicial fue sin duda la primera reacción de todo ninja y en la mayoría de los casos, esto era perfectamente correcto, pero esta vez su oponente estaba destinado a ser especial. Y todo estaba procediendo según lo planeado. El poder del elemento madera no solo radicaba en su inmensa fuerza destructiva directa. Cuando Shinjo vio a los ninjas de la lluvia dispersarse y huir, una sonrisa burlona apareció en sus labios y para los ninjas por debajo de cierto nivel, si no podían evitar todo el bosque de inmediato, tal escape era completamente inútil. Porque este era el territorio del clan Senju. ¡Ah! El primer grito resonó, y el árbol gigante, que había estado quieto, comenzó a agitarse salvajemente. Sus afiladas ramas y densos arbustos se transformaron instantáneamente en mensajeros mortales, enredándose sin cesar con los ninjas aterrorizados y cualquier enemigo atrapado en un arbusto se convertiría instantáneamente en un cadáver marchito por la abrumadora fuerza de su poder de drenaje y el drenaje de chakra, incluso de fuerza vital, hizo que Zenyon detuviera inmediatamente el suministro de chakra a la técnica descenso del mundo del árbol florido. Los ninjas restantes que luchaban en este vasto bosque se convertirían naturalmente en alimento para esta técnica y sí, esto era verdaderamente aterrador. Elemento madera. Sin embargo, tal ninjutsu no estaba exento de fallos y especialmente contra un ninja del calibre de Anzo. Este método, diseñado naturalmente para lidiar con grandes grupos de enemigos, era algo insuficiente para eliminar objetivos de élite y las flores habían florecido, pero para Anzo, con su resistencia al veneno, esto no podía detener su avance.
El experimentado Anzo sabía perfectamente que, contra este enemigo repentino, solo creando un campo de batalla adecuado podría tener una oportunidad de victoria. Así que, jutsu de invocación. Bang. Al disiparse el humo característico, la invocación característica de Anzo, la salamandra, finalmente reveló su monstruosa forma. Shinjo conocía muy bien a esta criatura, pero otros la comprendían con mayor detalle. Bang. Casi simultáneamente con la aparición de la salamandra, una pitón gigantesca también apareció de la nada. Dientes afilados y un cuerpo poderoso se enroscaron simultáneamente alrededor de este feroz oponente, y en las copas de los árboles a lo lejos, Anzo vio una figura familiar. Orochimaru. ¿Eres tú? TCH. Un acto habitual, su lengua húmeda lamió de nuevo los labios de Orochimaru. No pensaste que el asunto de entonces había terminado, ¿verdad? Orochimaru. ¿Eres tú? TCH. Un acto habitual, su lengua húmeda lamió de nuevo los labios de Orochimaru. No pensaste que el asunto había terminado entonces, ¿verdad? Para Anzo, al enfrentarse al joven Sannin, eligió la estrategia más segura. Anzo, con una fuerza abrumadora, siempre contuvo su poder en la batalla, de modo que, aunque derrotó a los 3 Sannin, ninguno de ellos sufrió heridas mortales. Para Konoha, que estaba a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial, esto fue sin duda una clara señal de buena voluntad. Sin embargo, esta señal no fue efectiva para todos. Las circunstancias han cambiado. Si Anzo se hubiera encontrado hoy con Jiraiya o Tsunade, podrían haber agradecido la misericordia mostrada y haberle mostrado la misma misericordia. Pero, por desgracia, hoy se enfrenta a Orochimaru, el más excéntrico de los Sannin. Las serpientes poseen una memoria asombrosa y una sed de venganza. No muestran piedad a quienes les han hecho daño. Si se les da la oportunidad, estas criaturas de sangre fría destrozarán la carne de su oponente sin dudarlo, inyectándole el veneno más letal en el torrente sanguíneo, y esta es la naturaleza de la serpiente. Y el orgulloso Orochimaru no puede perdonarse a sí mismo por su error de aquel día, ni puede permitir que la gente cante sobre un hombre ganado a través de la derrota, y esto es una deshonra. Un pecado imperdonable y, por lo tanto, esta deshonra, este pecado, debe ser lavado en una batalla empapada de sangre, y si hay alguien a quien culpar, es solo que no me mataste directamente aquel día y manos de serpiente de sombra oculta. Esta vez, Orochimaru ni siquiera formó sellos de mano, ni en términos de velocidad ni de poder destructivo. Los mismos movimientos, pero a lo largo de los años, Orochimaru le había demostrado a su oponente a través de sus batallas que ya no era el mismo. Un brillo agudo apareció en los ojos de Anzo, y aunque Anzo había oído durante mucho tiempo que Orochimaru había ascendido al nivel Kage, a juzgar por la batalla actual y incluso entre los Kage, era un oponente formidable. El simple primer intercambio ya había demostrado plenamente la fuerza que había heredado directamente del Dr. Ninjutsu, Sarutobi. En ese caso, y considerando al usuario de la liberación de madera oculto en las sombras, Anzo tendría que resistir, con cautela, los ataques de 2 oponentes de nivel Kage en poco tiempo. Por lo tanto, solo si no se guardaba nada desde el principio podría escapar. Así es, y el objetivo de Anzo desde el principio no era derrotar a ninguno de los dos, y ni Orochimaru ni la misteriosa liberación de madera eran fáciles de manejar, y enfrentarse a 2 al mismo tiempo, y comparado con los inmaduros Sannin de antaño, esta era una fuerza capaz de sacudir el mundo ninja. Niebla venenosa rociada. La salamandra bajo él abrió sus enormes fauces, y una niebla púrpura y venenosa se extendió rápidamente. El aterrador gas, incluso en una cantidad minúscula, podía ser fatalmente inhalado y, además, el curtido Anzo comprendía que una huida directa era imposible. Incluso con su confianza en su velocidad, después de todo, este era territorio enemigo y, por lo tanto, usar la niebla venenosa tenía 2 propósitos. Primero, ralentizaba el ataque de Orochimaru. Las manos de serpiente de la sombra oculta, ahora moviéndose sin rumbo, eran una amenaza significativamente menor. Segundo, la densa niebla púrpura oscurecía temporalmente su visión, y ahora era la oportunidad de prepararse para escapar. Salamandra, madriguera. Liberándose del enredo de Manda, la salamandra entró en acción al instante. Si bien no estaba a la altura del camino animal de los 6 caminos de Nagato, con su miríada de extrañas y únicas bestias invocadas, la salamandra era sin duda un asistente de combate indispensable para Anzo. Ya fuera para hostigar por los flancos, confrontar de frente o incluso durante la retirada, desempeñaba un papel crucial.
Desafortunadamente no era el único que conocía esta habilidad y en aquel entonces, Orochimaru estaba furioso con este monstruo que podía excavar bajo tierra y Anzoi, ¿crees que este movimiento seguirá funcionando después de todos estos años? Elemento tierra. Río de flujo terrestre. Siendo el ninjutsu de elemento tierra más competente del tercer Hokage, ¿cómo podría Orochimaru, conocido como un genio del ninjutsu, no tomar nota? Para los ninjas que pueden excavar en el suelo, río de flujo terrestre puede anular por completo su ventaja de excavar bajo tierra. Sin embargo, en realidad, este ninjutsu, que consume mucho chakra, no es la mejor opción y una técnica que cambia el terreno de una vez es completamente poco confiable. Si el oponente usa el mismo truco de nuevo, conducirá a una guerra de desgaste desventajosa. Sin embargo, y usar ninjutsu aquí ciertamente no es sin razón. Puff. El suelo se abrió. En la tierra movediza, la salamandra finalmente rompió el suelo, pero en ese momento, estaba algo desorientada y esta estructura parecida a arenas movedizas hizo sufrir mucho a Anzo cuando escapó, y el momento en que no pudo controlar su cuerpo debido al repentino cambio de presión creó la oportunidad perfecta para matar a Orochimaru. El enorme cuerpo de Manda se estrelló contra la salamandra, que aún no había recuperado el equilibrio. Aprovechando la levitación incontrolable de la salamandra, Orochimaru finalmente desató su as bajo la manga y... Elemento tierra. Técnica de la bala del dragón de tierra. Usando la técnica del río de flujo terrestre que acababa de usar, el poder de la bala del dragón de tierra se amplificó. Sin duda, esta fue una transmisión completa del tercer Hokage. El rugiente dragón de tierra creció instantáneamente a un tamaño que oscureció el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos, su feroz cabeza se estrelló contra el cuerpo de Anzo y ¡boom! La aterradora fuerza destructiva provocó un enorme temblor, pero Orochimaru no mostró alegría. Sal. A lo lejos, la figura de Anzo emergió gradualmente de debajo de la tierra en esta batalla crucial, el semidios recuperó con éxito la iniciativa con una técnica de clonación. Orochimaru, has crecido, pero lamentablemente, aún no eres rival para mí, aún eres demasiado joven. Sus ojos de serpiente brillaron, y la escalofriante intención asesina duró solo un momento antes de que la siniestra sonrisa de Orochimaru regresara. No, eres tú quien ha envejecido. Antes de que terminara de hablar, un hombre más joven apareció repentinamente entre las ramas de los árboles. Tenía las manos entrelazadas, los ojos cerrados, pero runas púrpuras aparecieron gradualmente en su rostro. Zenyon sabía muy bien que este estado era inestable y duraba menos de 10 segundos, pero fue suficiente. Modo sabio. Activado. Sus manos, que habían estado sujetando el arma con fuerza, se aflojaron inconscientemente. La guadaña especialmente hecha cayó detrás de Salamandra, pero Anzo no hizo ningún intento por recuperarla. Aunque sabía desde el principio que Orochimaru no era el único que se le oponía, y que el joven usuario de elemento madera de Konoha también estaba en conflicto, nunca esperó que el mocoso, que supuestamente tenía solo 18 años según la inteligencia, ya hubiera alcanzado este nivel. Esta era originalmente una técnica de las leyendas de la generación anterior, una habilidad divina perteneciente al legendario ninja llamado Senju Hashirama, que nunca había revelado fácilmente. La enorme imagen de arma que apareció de la nada, y los numerosos brazos que se extendieron detrás de él, destrozaron directamente la voluntad del semidios de luchar hasta la muerte. Nadie podía resistir el poder de un sabio. Una figura imponente, un rostro compasivo, párpados bajos y innumerables manos enormes extendiéndose frenéticamente para exorcizar demonios y restaurar el orden. Liberación de madera. Verdaderas 1000 manos. Esta era una escena sacada directamente de la mitología. El colosal Buda, aparentemente extendiéndose hacia los cielos, superó instantáneamente las insignificantes colinas que lo rodeaban. Su majestuosa forma, en el momento en que reapareció, destrozó por completo cualquier voluntad de luchar contra él, y este era el poder de un dios, la majestad de un dios. El descenso de un dios, y todas las cosas parecían estar sobrecogidas por este poder que sacudía la tierra, y un débil canto comenzó a flotar entre el cielo y la tierra, y así que era hora de atacar. Las manos formaron un mudra, y en los ojos de Zenyon no había vacilación, ninguna duda. Liberación de madera. Buda de transformación superior. La compasión del Buda, la ira del Vajra. Los innumerables brazos detrás de la forma del Buda finalmente se extendieron por completo. Y con eso llegó un impacto abrumador y que lo abarcaba todo.
Sus manos, que habían estado sujetando el arma con fuerza, se aflojaron inconscientemente. La guadaña especialmente hecha cayó detrás de Salamandra, pero Anzo no hizo ningún intento por recuperarla, aunque sabía desde el principio que Orochimaru no era el único que se le oponía, y que el joven usuario de elemento madera de Konoha también estaba en conflicto. Nunca esperó que el mocoso, que supuestamente tenía solo 18 años según la inteligencia, ya hubiera alcanzado este nivel. Esta era originalmente una técnica de las leyendas de la generación anterior. Pertenecía al legendario ninja llamado Senju Ashirama, una habilidad divina que nunca fue revelada fácilmente. La enorme imagen de arma que apareció de la nada, y los numerosos brazos que se extendieron detrás de él, destrozaron directamente la voluntad del semidios de luchar hasta la muerte. Nadie podía resistir el poder del sabio. Finalmente, los impactos de esas aterradoras manos gigantes se fusionaron en uno. Los aterradores estruendos, junto con el crujido de la tierra, asaltaban sin cesar los oídos del agente Orochimaru, que había estado a un lado, se había retirado hacía rato, su rostro antes interesado ahora reemplazado por solemnidad y seriedad. Aunque Shinju había sido un aliado durante los últimos años, ambos guardaban sus propios secretos, o tal vez incluso el propio Orochimaru sabía muy bien que Konoha no sería su lugar de descanso final, pero para Shinju, que poseía el clan Senju, estaba destinado a convertirse en una pieza indispensable del futuro rompecabezas de Konoha. Honestamente, Orochimaru, que ya había sufrido una modificación leve, no tenía ninguna confianza en resistir este ataque catastrófico. Si lo golpeaban de frente moriría. Al pensar en esto, sus fríos ojos serpentinos se entrecerraron aún más aterradoramente. Shinju, que estaba en medio de la batalla, naturalmente no tenía tiempo para considerar los sentimientos de Orochimaru. De hecho, él mismo también estaba bajo una inmensa presión. El séptimo segundo y ya es demasiado tarde y... Las marcas oculares que representaban el modo sabio se desvanecieron rápidamente, y la estatua de Buda detrás de él, que antes se había asemejado a un castigo divino, se desvaneció instantáneamente, convirtiéndose en madera podrida y apenas pudo usar este movimiento usando el modo sabio a la fuerza. Fue precisamente con esto que el primero Kage derrotó a Madara Uchiha y Kurama en la batalla final en el Valle del Fin y, más bien, comparado con los dos gigantes, Kurama, sin ninguna ayuda en esa gran batalla, no jugó un papel decisivo. Pero las verdaderas 1000 manos que Shinju estaba usando ahora y TCH, todavía no es suficiente. Y exhausto, Shinju se sentó en el suelo, jadeando y comparado con el primero Kage, que destruyó a Susanoo de un solo golpe, Shinju casi había agotado toda su fuerza solo por enfrentarse a un Anzo indefenso y, al final, mantener a una criatura tan enorme era algo más allá de las capacidades de Shinju, pero el resultado era seguro. Cuando Zenyon decidió usar esta técnica, Anzo ya había perdido su oportunidad. Como la carta de triunfo del antiguo dios Shinobi, tal vez solo Madara Uchiha podría rivalizar con ella en este mundo y excelente. La voz característica de Orochimaru resonó de nuevo. En un árbol gigante no muy lejos, Orochimaru observaba a Zenyon, que se había desplomado en el suelo, con una expresión burlancia. No esperaba que pudieras hacer algo así, incluso el primero Kage no era nada especial, ¿verdad? Zenyon sonrió amargamente, lo que tú creas. No, y Orochimaru negó con la cabeza, eso todavía no está bien. Al menos si fuera el primero Kage, no debería estar en este lamentable estado y puedes siquiera ponerte de pie. Las pupilas de Zenyon se contrajeron repentinamente. ¿Y qué significaba esto? Nunca había bajado la guardia contra Orochimaru, ese científico loco, y la situación actual de Zenyon era muy mala, pero si Orochimaru realmente tenía algún motivo oculto, y su mirada se volvió fría. TSK, material de investigación realmente excelente. Orochimaru se lamió los labios con su larga lengua. Esta acción le provocó un escalofrío a Zenyon y le repugnó. Solo bromeaba. Al segundo siguiente, Orochimaru agitó la mano con desdén, ignorando la reacción de Zenyon, y se acercó rápidamente, levantándolo y date prisa y absorbe todos los árboles de alrededor y de lo contrario, tal conmoción nos delatará rápidamente. Y entiendo, ¿dónde está Anzo? Ya los recogí y eso es bueno. Y solo en ese momento, habiéndose calmado, Zenyon se dio cuenta de que Orochimaru, cuyo jutsu de reencarnación aún no estaba completo, no podía atacarlo ahora. Además, al verlo desatar un ataque tan aterrador, sería imprudente enfrentarse a él sin tener una contramedida. Orochimaru no era tan tonto. Pero Orochimaru, es un desperdicio de tus expresiones y talentos si no te dedicas al cine. Maldita sea. Zenyon maldijo para sus adentros. Jamás volvería a formar equipo con Orochimaru en una misión. Cuando Shinju regresó a Konoha,
Solo habían pasado 3 días sin que nadie se diera cuenta, una leyenda del mundo ninja había fallecido silenciosamente. Anzo, el semidios, se convertiría en el mayor activo de Shinju durante un considerable periodo de tiempo, yaciendo en paz en los terrenos prohibidos del clan Senju. Por supuesto, después de este exitoso experimento, varias muestras valiosas del laboratorio de Orochimaru fueron utilizadas. Vale la pena mencionar que no todos pudieron ser reencarnados con éxito. Por ejemplo, el primer y el segundo Hokage, que habían sido consagrados allí hacía mucho tiempo. Aunque se hicieron intentos, ni las técnicas de Orochimaru ni las de Shinju pudieron resucitar a los sujetos correctos. En la obra original, el primer Hokage apareció por primera vez durante el plan de Orochimaru para destruir Konoha, pero eso fue más de 10 años después. ¿Resolvió Orochimaru el problema durante ese tiempo? Sin embargo, a juzgar por la situación actual, y mucho menos por resolverla, Shinju y Orochimaru ni siquiera pudieron encontrar el problema. Dejemos eso de lado por ahora. En 5 años, Shinju no solo ha dado un salto en su fuerza personal, sino que, más importante aún, se ha convertido en una figura poderosa dentro de Konoha. A los ojos de la cúpula de Konoha, Shinju ya no es el chico con potencial ilimitado, sino un poderoso representante de una fuerza capaz de hacerles frente. De hecho, dentro del submundo de Konoha, Shinju es ahora la persona de mayor rango después de Danzo. Todo en tan solo 5 años, y este rápido crecimiento en fuerza, temperamento y poder real ha hecho que todos miren a Shinju con un nuevo respeto. Algunos clanes menores dentro de la aldea incluso han comenzado a aliarse con él. Y esta vez, las acciones de Shinju determinarán en gran medida cómo se distribuirá el poder dentro de Konoha. Después de arreglarse, Shinju entró en la fortaleza del clan Hyuga y sí, después de obtener la reencarnación de Anzo, Shinju comenzó a dividir aún más las fuerzas dentro de Konoha y durante este periodo y no solo extendió su influencia a la familia Yamanaka, la rama principal de la raíz, apuntando a la facción del Hokage, sino que también comenzó a extender su influencia a la familia Hyuga, que siempre había estado alineada con Sarutobi. Como el segundo clan de sangre de Konoha, aunque eran mucho menos renombrados que la familia Uchiha, era innegable que la familia Hyuga, que había apoyado firmemente al primer Hokage desde la fundación de Konoha, ocupaba una posición crucial en la aldea. Este poder no era suficiente para representar una amenaza para Konoha, por lo que se convirtieron en el mejor aliado del Hokage. Ya fuera la raíz o los Uchiha, estaban de acuerdo con las opiniones del tercer Hokage. Aunque ostentaba el título de líder del clan Senju, era evidente que Shinju, cuyo poder principal se concentraba en los Anbu, difícilmente podría obtener apoyo del clan Hyuga. Pero lo que Shinju buscaba no era ayuda en la lucha de poder interna de la aldea. Lo que necesitaba era una inacción mínima, o mejor dicho, aprovecharse de su desgracia. De hecho, estas palabras fueron una clara señal para los ancianos y líderes de clan experimentados que tenían delante. Joven, ¿no crees que te estás precipitando? La aldea necesita estabilidad. El anciano del clan Hyuga estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la misma amabilidad de siempre en la aldea. Las intenciones de Shinju eran clarísimas. Probablemente estaba a punto de actuar contra Danzo. Desde una perspectiva estratégica, esto era absolutamente superfluo y comparado con el joven y prometedor Shinju, el anciano Danzo eventualmente tendría que renunciar a su poder, y esta transición gradual era algo que Konoha en su conjunto recibiría con agrado. Después de todo, las pérdidas se minimizarían en esta situación. El anciano tiene razón, sonrió Shinju levemente, pero creo que el clan Hyuga necesita algo de estímulo y... De hecho, tal vez una transición suave entre Shinju y Danzo era el resultado ideal para la situación general, pero esto no era algo que todos quisieran ver y por ejemplo, el clan Hyuga. El conflicto entre Raíz y Hyuga ya era muy obvio. Podría decirse que Hyuga, incapaz de competir con Raíz en fuerza general, siempre había sido obstaculizado por Raíz en asuntos de la aldea y, por lo tanto, los responsables de Hyuga en realidad esperaban ver problemas internos dentro de Raíz y... Pero si ese era el caso, ¿por qué el gran anciano no expresó su apoyo a Shinju? La razón es simple y independientemente de si Shinju gana esta lucha, es una excelente oportunidad para que Hyuga se desarrolle. Además, en lugar de dejar que el ambiguo Shinju tomara el poder, Hyuga preferiría verlo fracasar en esta lucha de poder y, más precisamente, sería mejor para Danzo sufrir una doble pérdida y... Esta es la situación más ventajosa para Hyuga. Y estos viejos cascarrabias en la cima de la estructura de poder son todos astutos y despiadados. Y... Ese día, cuando Shinju se fue, tenía una sonrisa de satisfacción. Había recibido la respuesta que quería.
Este conflicto anticipado finalmente llegaría y no tenía intención de suprimir deliberadamente la noticia, y su cooperación con Orochimaru se había vuelto aún más inescrupulosa últimamente. Estando en lo profundo de la raíz, lo entendía demasiado bien y ningún movimiento en la aldea podía escapar a la atención de Danzo. Era mejor ahorrar energía que engañarse a sí mismo. Esa noche, Shinju regresó a su residencia con una sonrisa en el rostro. Kusina y Minato aún no se habían casado, así que no vivían juntos oficialmente, y lo que significaba que Minato se estaba quedando en casa de Shinju. Aunque a veces se gastaban bromas, Shinju creía que esta época de hermanos viviendo bajo el mismo techo pronto terminaría y después de cenar, los dos charlaron y tomaron té en el balcón del segundo piso, como cuando eran niños. ¿Cuándo te vas a casar con Kusina? PFF y Koz, no seas tan tímido. Zenyon miró a Minato con desdén, mientras este último simplemente se rascaba la cabeza con timidez. Aún no está decidido. TSK, ¿cuánto ha avanzado? PFFT tos. Realmente no te soporto. Zenyon extendió las manos con impotencia. En su época, la relación entre hombres y mujeres parecía ser mucho más abierta que en el mundo ninja. Sin embargo, para Minato y Zenyon, que ya eran bastante importantes en Konoha, solo en momentos como este podían relajarse de verdad y charlar sobre asuntos triviales. Oye, decía que las cosas podrían estar un poco tensas en la aldea últimamente. Después de mucha deliberación, Zenyu decidió que debía avisarle a Minato sobre sus planes y, aunque si todo salía bien, el impacto en la aldea y o mejor dicho, en la gente común, probablemente solo sería noticia la mañana siguiente, para las altas esferas de Konoha, sería una verdadera transición de poder y ya lo sabía Minato, quien había sido constantemente objeto de burlas por parte de Zenyu, puso los ojos en blanco y ahora, era el turno del hermano menor de sorprenderse. ¿Crees que podrías ocultarme todos estos pequeños planes que has estado tramando estos últimos años? Minato tomó un sorbo de té, con una expresión segura y engreída. Al principio sonrió con suficiencia, pero luego se puso serio al ver la expresión de desconcierto de Zenyu. Es por Washi, es por los Uchiha, ¿no es así? Así es, el inicio de este conflicto no se debió a que Shinju estuviera ansioso por tomar el poder dentro de la raíz, de hecho, no tenía ningún interés en ese tipo de cosas. Es solo que ni los Uchiha ni Danzo le dieron a Shinju mucha opción. Sus peores temores se habían hecho realidad debido a la actuación genial de Washi, el conflicto entre los Uchiha y la aldea había llegado al borde de la explosión. Así que, antes de que Danzo o los Uchiha pudieran intervenir, Shinju tenía que resolver este problema. Si algo realmente sucede, Shinju dudó un momento, pero finalmente continuó. Solo confía en mí. Minato sonrió, luego se levantó y se estiró. ¿Cuándo he dudado de ti? Desde una perspectiva racional y egoísta, hacer algo así es completamente anticientífico. La situación dentro de los Senju, los Uchiha e incluso toda la aldea oculta de la hoja difícilmente sea propicia para el amor libre y joven pareja. La vida está llena de situaciones inevitables. Romeo y Julieta no pudieron vivir felices para siempre, no por el conflicto irreconciliable entre sus familias, sino, más importante aún, porque carecían de un teléfono para comunicarse y coordinar sus líneas y no, ese no es el punto. Sin embargo, la tensa y aparentemente inminente situación dentro de la aldea oculta de la hoja ciertamente no permite ninguna relación entre los dos, y la conexión entre los Uchiha y los Senju, dos gigantes, siempre ha sido de conflicto. Ahora, uno es el joven líder del clan Senju, y el otro es un espía crucial para las ambiciones de los Uchiha. Pero el amor a veces es irracional, como una polilla atraída por un incendio forestal, destinada a ser reducida a cenizas, pero que aún así avanza. Al menos a los ojos de los demás ancianos del pueblo, Zenyon había hecho lo suficiente en los últimos 5 años, hasta el punto de que la gente pensaba que hacía mucho que había olvidado a la chica del clan Uchiha, pero al final, en el momento más crucial, el joven cometió un error irreparable. ¿Cuánto tiempo sin verte? Una voz juguetona resonó, el tono exagerado incapaz de ocultar el ligero temblor interior. Incluso Masao, que nunca había temido a la muerte, no pudo controlar sus emociones por un instante, aunque seguían separados por máscaras, y aunque estaban de pie sobre arbustos a decenas de pasos de distancia, incluso sin recurrir a sus sentidos cada vez más aterradores, Masao pudo confirmar la identidad del otro. Esta familiaridad no era información acumulada, ni era una familiaridad construida con el tiempo. Era simplemente intuición, un instinto. Lo sabía todo sin necesidad de palabras. Masao señaló juguetonamente detrás de él, hay demasiada gente aquí, ¿no deberíamos buscar otro lugar para charlar?
Bueno, si esto fuera una invitación para conocer a una chica, sería la excusa más tonta, pero afortunadamente, comparado con sus experiencias compartidas, o las interminables dificultades que habían soportado, estos detalles triviales no le importaban a nadie. En Root el águila enmascarada no habló, sino que simplemente aceleró, dirigiéndose a toda velocidad hacia las profundidades del bosque. Así que elemento madera. Prisión de 4 pilares. Zen Yon no tenía ninguna intención de liberar a la persona. En cambio, usó su habilidad para reforzar la jaula de madera. Según los hábitos obstinados de los Ambu, si regresaba a informar inmediatamente, ¿qué sentido tendría que él y Hyu charlaran? ¿Y si ese viejo espeluznante Sarutobi viene a perseguirnos con su gran palo tos? Claro, no es que Shinju le tenga miedo a ese viejo Sarutobi, es solo que es más importante disfrutar de unas copas con su amada y hermosa Washi que luchar contra ese viejo. Les aconsejo a todos que no se resistan. Antes de irse, Shinju agitó la mano, bromeando con cierto desdén. Si accidentalmente activas algún mecanismo y esas jaulas comienzan a absorber tu energía vital, ese no será mi problema. Bueno, entonces, adiós a todos. Mi señor, Senju Masahiro. Hace un momento en el sótano de la raíz de Konoha, el confidente de Danzo le susurró algo al oído, aunque sabía muy bien que esta era una acción que definitivamente podría perturbar el delicado equilibrio dentro de la aldea. Danzo, como oyente, actuó como si nada hubiera pasado. Su calma era aterradora, ¿es así? Reflexionó por un momento, luego reveló una sonrisa significativa. 5 años, ¿y has crecido hasta este punto? Danzo conocía demasiado bien a este joven, a quien había criado personalmente. Dada la personalidad de Masahiro, era imposible que hiciera algo tan tonto solo por sus propios deseos egoístas. Si fuera a hacerlo, no habría esperado 5 años. Así que la única explicación era que este chico estaba listo para romper el punto muerto, solo le faltaba una oportunidad. En lugar de esperar a que los Uchiha acumularan poder lentamente, o a que Danzo obtuviera la ventaja suficiente para eliminarlos, era mejor que Masahiro creara una oportunidad que pudiera alterar el equilibrio. Aunque nunca ha comprendido del todo la raíz, o mejor dicho, Shinju aún está lejos de lograrlo, le guste o no, como líder del clan Senju, se ha convertido en una pieza crucial en el equilibrio de poder de la aldea, y esto significa que perderá el apoyo de las fuerzas conocidas de la aldea en poco tiempo, perdiendo así el control de la situación general. Sin embargo, para el clan Uchiha, incluso si los preparativos aún no están completos, esta será la mejor oportunidad para que cumplan sus ambiciones. Un simple encuentro, en un futuro previsible, sin duda se convertirá en la mecha que afecte la situación en Konoha. Una jugada muy astuta, pero Shinju, ¿has olvidado algo? Danzo se levantó, sonriendo mientras abandonaba su asiento, y ordenen inmediatamente a la raíz de Konoha que arresten a Senju Shinju. Este intrincado juego de ajedrez no lo juega un solo jugador, y Shinju no se sorprendió en absoluto al ver a los miembros de Ambu aparecer ante él. Tras haber tomado como rehenes a los Ambu de Konoha, estaba preparado para el aislamiento, incluso para el encarcelamiento, y como miembro de raíz, sabía exactamente dónde lo retendrían. Este crimen, prácticamente equivalente a traición, probablemente habría sido castigado de inmediato por cualquier otra persona, y sin embargo, dado que se llamaba Senju Shinju, la situación de hoy estaba destinada a ser diferente. Si lo detenían, Shinju no tenía intención de resistirse, ni siquiera de dar explicaciones. No hay problema, no hay necesidad de estar tan nervioso, y extendió las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. Iré con ustedes. Y en muy poco tiempo después, la noticia del arresto de Senju Masahiro se extendió rápidamente por toda Konoha. Ya fueran los firmes partidarios del Hokage, o Danzo y los Uchiha con sus propios motivos ocultos, esta noticia fue como lanzar una bomba nuclear sobre la aldea. Si hubiera que explicar por qué, era porque el papel de Senju Masahiro en Konoha era demasiado singular. Discípulo de Jiraiya, lo que significa que Masahiro era nominalmente el discípulo mayor del tercer Hokage, Sarutobi, y durante la guerra, de hecho siguió la línea del Hokage de ataque Sakumo en las misiones. Pero por otro lado, en términos de rango, Masahiro pertenecía a la raíz, lo que significa que en términos de superiores y subordinados, Masahiro estaba directamente bajo el mando de Danzo. Eso no es todo. Como compañero de equipo de Senju Shinju durante la era Sakumo, Uchiha Washi, ahora también miembro de la fuerza móvil secreta de Konoha, los Ambu, es un agente doble que influye en el rumbo del clan Uchiha y de Konoha.
Sin embargo, esta misma persona también comparte una estrecha relación personal con Shinju e incluso dejando de lado todo esto, Shinju también ostenta el puesto de líder del clan Senju. Una persona así podría no parecer importante en tiempos de paz, pero en este período delicado, cada uno de sus movimientos influirá en toda la situación y actualmente, entre las tres principales facciones de Konoha, la facción del Hokage, que posee a los Sannin, es sin duda la más fuerte. Pero en la situación actual, dos de los Sannin han abandonado Konoha, y Orochimaru, el único miembro restante, está enfrentado con Sarutobi bajo la poderosa apariencia del Hokage, acecha el peligro y, por el contrario, la raíz, anteriormente oculta en las sombras y no solo posee a uno de los y el número de Jonin, ahora solo superado por los anteriores, ha ganado el apoyo de clanes como los Yamanaka y el clan Yukoi. Con Shinju temporalmente detenido y el conflicto interno dentro de la raíz resuelto, la raíz se encuentra ahora en una posición más ventajosa en general y finalmente, ahí está el clan Uchiha. Con un gran número de Jonin y usuarios del Sharingan, deberían tener una ventaja abrumadora, pero la falta de poder de combate de primer nivel ha mantenido a los Uchiha sumidos en un atolladero. La aparición de Washi ha compensado en cierta medida esta debilidad, pero el problema ahora es que Washi no es el Madara Uchiha de antaño dentro del clan Uchiha, nadie reconocería a Washi como el centro de poder más alto. Comparado con los ancianos, Washi es en última instancia solo un espía. Además, para los Uchiha, ya sea la facción del Hokage o la de Danzo, una vez que comiencen a actuar, el otro bando se unirá contra ellos, por lo que el encarcelamiento temporal de Shinju es sin duda la mejor noticia para ellos. Ante una situación tan compleja, los Uchiha, aún indecisos, fueron adelantados por Danzo y combinando la información recientemente recopilada, Danzo exigió abiertamente en una reunión de la aldea que el Jonin de Konoha, Minato Namikaze, se uniera a la vigilancia del clan Uchiha y considerando el equilibrio de poder tras la pérdida de Shinju, Sarutobi finalmente aprobó la propuesta. La noticia del ascenso de Minato al nivel Kage no se mantuvo en secreto, lo que significaba que los Uchiha pronto se enfrentarían a la vigilancia de un poderoso Kage. Sin duda, esta fue la drástica medida de Danzo para prevenir una posible rebelión, dada la desventaja de Konoha en esta lucha de poder con los Uchiha y por un lado, puso de relieve el conflicto entre Konoha y los Uchiha, haciendo que un conflicto fuera casi inevitable. Por otro lado, este ataque preventivo también golpeó la debilidad más crucial de los Uchiha. Ya sea que lucharan o no, Konoha es decir, Sarutobi y Danzo, tenían la ventaja absoluta y esta era la razón fundamental por la que el tercero Kage aprobó la propuesta. En tercer lugar y para el orgulloso Uchiha, esta era una provocación casi irrefutable. Aún sabiendo que sus acciones actuales aumentaban enormemente las posibilidades de caer en la trampa del enemigo, Danzo estaba casi seguro. El Uchiha actuaría. Y este era un movimiento calculado que estaba usando contra el clan Uchiha. Pronto, el arrogante Uchiha sería completamente destruido y ¿no tienes nada más que decirme? Danzo, como Shinju, lucía la sonrisa de los vencedores. Siéntate. Con un leve gesto, unos troncos toscos se abrieron paso rápidamente a través del suelo y se solidificaron naturalmente en forma de silla. Danzo, desprevenido, se sentó tranquilamente. Hai Zenyu negó con la cabeza. Nunca imaginé que tendríamos una charla cara a cara como esta y ¿cuándo empezaste a hacer este plan? De hecho, fuera del juego de ajedrez, Zenyu nunca entendió por qué Danzo se esforzaría tanto en crear un adversario contra él y desde el momento en que me decidí el anciano cerró los ojos ligeramente, con la voz aún tranquila, pero no eres lo suficientemente bueno. Pero no eres lo suficientemente bueno. Zenyu no negó nada de inmediato. En sus ojos, el anciano bastante severo que tenía delante se había vuelto lentamente más entrañable, no, quiero decir más animado y amigable. Si fuera como en su vida anterior, siguiendo la trama del anime, tal vez solo cuando Shimura Danzo muriera la gente sentiría un poco de tristeza por la muerte del líder de la raíz. Por supuesto, también hubo quienes lo celebraron, porque incluso antes de su muerte, este viejo seguía intentando usar métodos despreciables como tomar rehenes. Pero para Konoha, para la gente que vivía en la Tierra del Fuego, tales métodos eran absolutamente necesarios. No tenían la fuerza devastadora del primero Kage, ni las habilidades impredecibles de Uchiha Madara. Para proteger la aldea, no podían estar siempre por encima, desapegados de los asuntos mundanos en los rincones que la gente no podía ver, todo lo que podían hacer eran algunos métodos que tal vez podrían llamarse despreciables. Este rostro feo, capaz de dejar de lado la moralidad y la vergüenza, de hablar imprudentemente y retractarse de su palabra, es la última y más indispensable barrera de Konoha. ¿Y tú esperas que pueda heredar la raíz? Preguntó Zenyu con cautela.
No, y la voz de Danzo permaneció inmutable, incluso el ritmo y el tono eran los mismos. Una vez incluso esperé que pudieras llevar a Konoha a mayores alturas pero a juzgar por la situación actual, todavía estás muy lejos de ese objetivo. Hizo una pausa, algo poco común, antes de continuar. Te he dado todas las fichas que merecías, pero usaste un movimiento para perderlo todo. ¿Quieres decir que voy a tener una cita con Washi? Preguntó Shinju con un toque de burla. Por supuesto que no, y Danzo sonrió en respuesta. Desde luego que no vas a tener una cita. De hecho, ¿pensaste que después de tomar el control de una parte de raíz y del poder del clan Senju, podrías usar la fuerza para resolver el problema Uchiha mientras Sarutobi y yo estábamos enfrascados en una lucha de poder? Esto fue solo un detonante deliberado que preparaste, tal vez con un plan B como usar a Minato para rescatarte desde dentro, pero desafortunadamente, Minato ha sido enviado por el Consejo de Ancianos para vigilar a los Uchiha, y estás encarcelado aquí. Tu plan ha fracasado. El poder de los Senju simplemente no es rival para la ambición de los Uchiha, y pronto, los Uchiha enloquecidos serán completamente aniquilados. Danzo se puso de pie y pronunció un discurso final. Perdiste. Después de hablar, se giró para irse, pero la voz tranquila de Shinju provino de detrás del anciano. No solo eres viejo. Al ver que Danzo se detenía, Shinju continuó invitándolo. ¿Por qué no te sientas y continuamos nuestra conversación? Su voz era clara y tranquila. Las piezas de ajedrez ya están colocadas. Lo que sigue ya no es asunto de los jugadores. La victoria o la derrota a miles de kilómetros de distancia, podemos simplemente esperar en silencio. ¿Se ha confirmado la noticia? En el cuartel general del clan Uchiha, Kagami permaneció sentado en el asiento principal, en silencio durante un largo rato. Aunque era el gran anciano, su postura a favor de la paz le había impedido calmar a los fanáticos del clan. En aquel entonces, enviar a Uwashi a los Anbu fue simplemente un intento de usar este peón para obtener más ventaja en la distribución de beneficios dentro de la aldea, pero la locura heredada de Uchiha Madara había corrompido las mentes de los que estaban en el poder. Usando a este raro espía, los Uchiha deseaban más que un estatus más alto. Estaban intentando reescribir los principios establecidos por el primer Hokage. Konoha debería ser gobernada por los Uchiha. Esta absurda idea fue concebida una vez por un hombre llamado Uchiha Madara, pero después de ser despreciado por su clan, fue aplastada personalmente por el primer Hokage, Senju Hashirama. Y ahora, los miembros del clan Uchiha están intentando repetir este camino y sí, según la información enviada por Washi, Rod lanzará un ataque sorpresa a la base de nuestro clan a medianoche y en cuanto a la ubicación del ataque, Washi ya la ha comunicado aproximadamente. Excelente. HMPH, esta chica al menos es sensata. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y así, la locura de los Uchiha se encendió con esta pequeña mecha. Desde el momento en que Senju Masahiro fue arrestado hasta el informe de inteligencia de Washi, Kagami, que se sentó y observó fríamente, sintió tanto un inmenso pesar por Senju Masahiro como una leve sensación de conspiración, y este sentimiento era muy extraño. Kagami, quien había dedicado décadas al clan Uchiha, estaba seguro de que esta amenaza no provenía del tercer Hokage, Sarutobi, tampoco de Shimura Danzo, quien siempre había estado enfrentado a los Uchiha. Entonces, ¿de dónde provenía esta amenaza mortal? Mientras tanto, en otro bando, completamente diferente a la situación del clan Uchiha, el tercer Hokage también recibió información de Washi. El clan Uchiha estaba a punto de rebelarse. Tanto la declaración como el contenido eran casi idénticos a la carta que ella le había entregado al clan Uchiha. Sin embargo, ante esta realidad que Sarutobi encontraba tan difícil de aceptar, y las conclusiones similares que había recibido de otros miembros de Anbu y de Minato, el anciano frunció el ceño repetidamente, para luego calmarse. Tras un momento de duda, Shinobu finalmente tomó una decisión. Contacten a raíz todo el personal, movilícense. Quitándose las túnicas blancas que simbolizaban al Hokage, Hiruzen Sarutobi se transformó una vez más en el temible héroe ninja del campo de batalla. Aniquilad al enemigo antes de que la catástrofe se agrave. Los Anbu de Konoha, movilizaros. En una oscuridad más pura que la tinta, los miembros del clan Uchiha se dedicaban silenciosamente a sus estudios y la noche no podía obstruir sus ojos. Esos ojos inyectados en sangre les ayudaban a atravesar toda la niebla negra, haciéndoles creer que estaban cerca del origen de la verdad, y esta fuerza masiva, compuesta principalmente por los jóvenes y fuertes del clan, convenció al clan Uchiha de que poseían el poder para gobernar y dominar esta era, y el Magatama que giraba salvajemente tocaba silenciosamente un vals de destrucción y un huracán arrasó y todos los grilletes usados.
para restringir al clan Uchiha se rompieron instantáneamente, y las bestias que se liberaron de sus jaulas finalmente perdieron su último vestigio de razón y Hokage y Anian. El clan Uchiha corrió frenéticamente en esa dirección. Allí, esperándolos, habría un grupo de personas moribundas esperando ser masacradas, los restos incompetentes que quedaron de la era anterior. Y al menos, así lo veían ellos. Este poder especial, que normalmente solo existe en las sombras y los puntos ciegos, reuniéndose aquí de una manera tan llamativa es obviamente ilógico, pero considerando lo que están a punto de hacer, todo parece tener sentido. Después de todo, esta misión es eliminar al clan más poderoso dentro de la aldea. Incluso para el Hokage más autoritario de la aldea, esta no es una tarea fácil. En silencio. Esta fuerza, que se asemeja a una unidad de fuerzas especiales, ha mantenido esta gloriosa tradición durante mucho tiempo. Pero hoy, este silencio parece llevar una atmósfera desconocida, no una intención asesina extremadamente aguda, sino más bien una aura sombría y mortal. Sin embargo, en este momento, probablemente a nadie le importarían asuntos tan triviales. Cuando la primera figura que portaba un abanico apareció de los arbustos cercanos, los miembros del clan Uchiha, en múltiplos, rodearon rápidamente a este grupo de unos 30 miembros. Ambos sus ojos carmesí brillaban con sed de sangre, y bajo este impulso frenético, el poder brotó de las profundidades de sus cuerpos como una fuente. En contraste, aunque habían formado una formación de batalla de inmediato, en este momento, los Anbu de Konoha, que una vez fueron temidos por todos, parecían tan insignificantes y nadie podía resistir la ira de los Uchiha. ¡Ataquen! Un llamado a las armas ligeramente burlón resonó, y a esta corta distancia, los miembros del clan Uchiha finalmente lanzaron su ataque contra Konoha. Elemento fuego. Técnica de la gran bola de fuego. Elemento fuego. Técnica de la flor del fénix. Elemento fuego. Técnica del fuego del dragón. Una ráfaga de ninjutsu de estilo fuego rápidamente convirtió todo a su alrededor en un mar de fuego, y la deslumbrante luz iluminó el área como si fuera de día en muy poco tiempo. Las llamas, aparentemente empeñadas en quemarlo todo, no mostraron piedad, y la pequeña formación cuadrada de 30 personas dentro del cerco desapareció rápidamente sin dejar rastro. Cuando la diferencia en números entre los dos bandos alcanza cierto nivel, las batallas entre ninjas generalmente terminan en un tiempo considerable. Pero esta vez, estaba destinado a ser una excepción. Elemento tierra. Técnica de decapitación del corazón. Al principio, solo unos pocos miembros del clan Uchiha fueron arrastrados bajo tierra, y la masacre que siguió les arrebató la vida fácilmente y en ese momento, la mayoría de los miembros del clan aún no se habían recuperado del deslumbrante espectáculo que tenían ante sí. Esta escena era prácticamente un ensayo del destino de los Uchiha y contra ese radiante telón de fondo, los gigantes que solo sabían contemplar las estrellas nunca se percataron de que sus pies ya estaban cubiertos de espinas venenosas y la matanza comenzó y, sin embargo, esta vez la batalla no transcurrió tan bien como los clanes de Konoha habían esperado y los Uchiha, poseedores de un poder innato y una sabiduría ilimitada, esta vez se opusieron a la marea de la historia y ¿era una trampa? Sentirse traicionados o afligidos les inundó el corazón, pero incluso en esta situación, los orgullosos Uchiha jamás consideraron rendirse. Mátenlos a todos. ¿Cómo se atreven a profanar la dignidad de los Uchiha? Maldita sea. Acaben con ellos y vayan a buscar a esa perra, Washi. Zas. Un sonido suave, un kunai impactó con increíble velocidad en un abrir y cerrar de ojos, el Uchiha que acababa de rugir cayó al suelo. En la copa del árbol más alto, apareció de repente la figura de una mujer, y en sus pupilas, un ominoso molino de viento triangular giraba lentamente. Todos merecéis morir. Sin rastro de tristeza ni alegría. Tu exclusión de Orochimaru no es realmente desde la perspectiva de Konoha, ni es un intento de defender la ley. Zenyu habló con los ojos entrecerrados, como si todo estuviera bajo control. Simplemente quieres obtener ventaja en tu colaboración con él. Sin ti, simplemente no puede continuar su investigación. Admito que tienes buena intuición, reconociendo el talento de Orochimaru, pero tu primer error fue permitirme unir fuerzas con Orochimaru. Lo subestimaste. Una sonrisa apareció en los labios de Zenyu. Reencarnación del mundo impuro, un ninjutsu que manipula a los muertos. Mientras exista esta técnica, obtener poder es increíblemente fácil. La reencarnación del mundo impuro y Danzo sin duda conocía esta técnica.
Después de todo, incluso entre los ninjutsu registrados en los pergaminos ninja, se la consideraba bastante poderosa y incluso a los ninjas que conocían la fórmula completa les resultaría difícil usarla con precisión pero teóricamente, era posible usar la reencarnación del mundo impuro varias veces y si ese fuera el caso y no, si solo fuera eso, aún sería imposible enfrentarse a los Uchiha, a menos que las pupilas de Danzo se contrajeron repentinamente y ¿ya lo has descubierto? Así es, teóricamente, la reencarnación del mundo impuro de Shinji no debería poder invocar a ningún poderoso Kage, pero en realidad, poco después de que Shinji y Orochimaru abandonaran Konoha, el semidios Anzo de Amegakure desapareció repentinamente y un semidios y aquellos resucitados a través de la reencarnación del mundo impuro poseen el potencial de la inmortalidad. Mientras el talismán impreso en sus mentes no sea removido, el usuario puede controlarlos continuamente. En tales circunstancias, la batalla entre un semidios y el Uchiha sería casi con seguridad unilateral y hay que decir que este fue realmente un movimiento brillante y sin embargo no sé cómo evadirás los ojos y oídos de Sarutobi, pero ¿de verdad crees que ese viejo se quedará de brazos cruzados? Permitir que una facción en la aldea elimine a otra y a menos que sea absolutamente necesario o inevitable, Sarutobi claramente no permitiría que tal cosa sucediera y al menos quien haga el movimiento pagará un alto precio y solo entonces la situación en la aldea podrá equilibrarse. Aunque ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha, ya tenía una reputación resonante, Danzo siempre supo que el actual Sarutobi no era comparable al joven Sakumo y por eso, a pesar de tener la fuerza de la mayoría de los Jonin de Konoha, nunca había tenido la intención de aspirar al puesto de Hokage. Con un solo ninja de nivel Kage, ¿cómo piensas enfrentarte a Sarutobi? No. Shinjo interrumpió a Danzo, controlando inusualmente el ritmo de su conversación. Subestimas a más que solo Orochimaru. Con una explosión de fuerza, las esposas especiales que sujetaban a Shinju se rompieron rápidamente, y el Shinju liberado se arrodilló inmediatamente sobre una rodilla. Elemento madera. El advenimiento del mundo de los árboles. Ahora, voy a dar el paso final. Y a los ojos del clan Uchiha, Uchiha Oshino era simplemente un peón sacrificado por los intereses del clan y este peón crucial fue colocado en el momento más oportuno, y este movimiento ingenioso acercó a los Uchiha un paso más a su sueño pero solo hoy se dieron cuenta de su error y Kagami no era tan viejo e incompetente y el Uchiha Oshino, a quien describió como alguien que lo había superado, poseía verdaderamente una fuerza aterradora y ese Sharingan, que nadie había visto antes y solo unos pocos individuos eruditos habían leído sobre él en las escrituras de su familia. Este era el estado máximo del Sharingan del clan Uchiha y el Mangekyo Sharingan. Mejora enormemente la velocidad y la fuerza, mejora significativamente la visión dinámica, otorga dominio y resistencia al genjutsu, e incluso posee un poder aún más misterioso y, por ejemplo, las ominosas llamas negras que permanecen visibles incluso en un mar de llamas carmesí y esa capacidad de aparentemente quemar incluso el fuego mismo es suficiente para cambiar drásticamente la expresión de uno. Amaterasu. Este es un dojutsu que solo existe en las leyendas. Este era el poder del que el clan Uchiha alguna vez se enorgulleció más. Pero ahora, este terror, este poder, fue otorgado a los propios Uchiha y 36 marionetas resucitadas a través de la reencarnación del mundo impuro, incluido incluso el Enzo de nivel Kage. Además, estaba Washi, que podía usar el Mangekyo Sharingan y el resultado de esta batalla ya estaba sellado en el momento en que los Uchiha se expusieron imprudentemente a la trampa del enemigo y fue una masacre sangrienta. Pero el miedo de los Uchiha no había terminado y bajo la enorme estatua del Hokage, innumerables árboles gigantes aparecieron de la nada, engullendo todo el campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos y aunque estas simples púas de madera no deberían haber representado ninguna amenaza para los Uchiha, en el caos, estos árboles que aparecieron repentinamente aún cobraron muchas vidas y esto era el elemento madera. Para los Uchiha, que habían sido conquistados por el primer Hokage por la fuerza, este aterrador jutsu era demasiado familiar. Senju Shinjo. Este demonio también ha venido al campo de batalla. Y a quien los cielos quieren destruir, primero lo enloquecen. Tras experimentar una locura extrema, una emoción llamada desesperación comenzó a extenderse entre todos los Uchiha por primera vez. La aparición del elemento madera finalmente llevó esta sinfonía de destrucción a su clímax. El clan Uchiha comenzó a entrar en pánico. Contra un ninja de nivel Kage, los Uchiha, con sus numerosos Jonin, podrían haber podido abrirse paso a sangre y fuego y escapar si se hubieran unido.
Pero con la aparición del primer fugitivo, el vasto clan Uchiha finalmente enfrentó su fin y, desde la caótica era de las guerras ninja hasta esta noche, este clan, poseedor de los ojos del sabio, había creado incontables glorias. Pero esta gloriosa historia estaba destinada a terminar hoy y aplastados por sus enemigos, a quienes estaban destinados a ser enemigos de por vida desde hacía mucho tiempo, y derrotados por la arrogancia y la necedad que habían adquirido desde el momento en que poseyeron este talento, y llamas negras ominosas ya se habían extendido por todo el campo de batalla, y en los rincones más oscuros, las salamandras, esparciendo veneno mortal, estaban cegando las vidas del clan Uchiha con una eficiencia igualmente aterradora y llamas y destrucción. Bastante trágico, pero difícilmente la muerte de un héroe. Dada la certeza del tercer Hokage de sofocar la rebelión Uchiha, elegiste sin dudarlo consolidar todo el poder de raíz. El tono de Zenyon era ligeramente juguetón, como si este juego entre el viejo y el joven no fuera una lucha brutal sobre la transferencia de poder en Konoha y las vidas de cientos de ninjas, sino simplemente un juego después de la cena. En otras palabras, después de que Sarutobi gastara parte de su poder para sofocar la rebelión Uchiha, la brecha entre raíz y el Hokage se reducirá a su nivel histórico más reciente. En cierto sentido, considerando la edad del tercer Hokage y los acontecimientos posteriores, Raíz inevitablemente tomará la delantera tarde o temprano. Entonces, lo que necesito hacer ahora es simplemente ayudarte a proteger la raíz aquí. Así es, el llamado advenimiento del mundo del árbol en realidad no tenía como objetivo matar a los miembros del clan Uchiha que luchaban frente a Ian. Tal vez tuvo algún efecto disuasorio, pero de principio a fin, solo fue para mantener a Danzo, el factor de mayor incertidumbre en esta batalla. Aquí luchar contra todas las élites de la raíz, incluyendo a Danzo, sin ayuda es algo que incluso alguien experto en el elemento madera no podría hacer normalmente, pero en el cuartel general de la raíz, lo imposible podía hacerse posible. Una característica importante del elemento madera es que puede absorber directamente el chakra de los enemigos atrapados, razón por la cual el primer Hokage pudo contener a las bestias con cola varias veces. Después de todo, si estás atrapado en una batalla interminable con un monstruo como el 9 colas, es imposible someterlo, y en un campo de batalla así, no hay tiempo para establecer una barrera de sellado suficientemente poderosa para luchar contra todas las élites de la raíz al mismo tiempo. Depender únicamente del propio chakra es claramente insuficiente. Comparado con el primer Hokage, su ninjutsu no es suficiente para matar instantáneamente a otros Jonin, o incluso a Jonin de élite, mientras luchas contra Danzo. Una vez atrapado en una guerra de chakra, sin duda significaría la derrota de Zenyu, pero dentro de raíz, esto era una excepción. Como líder del escuadrón de raíz de Konoha, Zenyu poseía información desconocida para la gente común, incluyendo la ubicación de la mazmorra donde Raíz mantenía a sus criminales más buscados. Este grupo de docenas de prisioneros se convirtió en el mejor alimento para el elemento madera. Zenyu extraía continuamente su chakra, incluso su energía vital, y frente a la élite de Raíz, esas aterradoras técnicas de elemento madera de repente se volvieron aún más espantosas. Entonces, Zenyu hizo una reverencia estándar de indagación: señor Danzo, por favor ilumíname. Disculpe. La noche era completamente oscura. Aunque un lado de Konoha estaba iluminado por las llamas de la guerra, una oscuridad espesa y opresiva se cernía sobre la mansión del clan Uchiha, pesando mucho sobre los corazones de cada miembro. Comparados con aquellos que se habían revelado formalmente, los allí reunidos eran en su mayoría mujeres y niños con escasa capacidad de lucha, y algunos conservadores cuyo poder había sido usurpado por otros miembros del clan. Ahora, lo único que podían hacer era agruparse alrededor de Kagami, esperando en silencio la llegada del amanecer, cuando todos los misterios serían revelados. Sin embargo, alguien había roto claramente este aterrador silencio y: soy un guardia del clan Senju. La voz era etérea y clara. De no ser por la ocasión, probablemente habría gozado de gran popularidad y, sin embargo, en ese momento, las palabras del joven contenían un matiz amenazador. Si le es conveniente, por favor, hable con el anciano Uchiha Kagami. Tan pronto como terminó de hablar, más figuras sombrías aparecieron de la nada a sus espaldas. Eres el hombre de Senju Masahiro. La voz de Kagami sonaba algo desamparada. El clan Senju, aunque no como el clan Uchiha donde cada miembro posee un poder inmenso, siempre logra producir genios con habilidades extraordinarias. Susumu fue uno, y Samak fue otro. Y ahora, es este chico llamado Senju Masahiro. El ascenso de una leyenda siempre está lleno de azar y aventura. Masahiro no es la excepción. Desde su aparición hasta su ascenso, ha crecido hasta su nivel actual antes de que la gente siquiera se diera cuenta.
Con un movimiento de su muñeca, toda la aldea oculta de la hoja quedaría asombrada. El chico frunció el ceño, su piel clara, tan hermosa como la de una mujer, adquiriendo una belleza aún más delicada y frágil. Creo que deberías llamar al señor Masahiro, el jefe del clan. De hecho, para Yorua Jingetsu, Senju Masahiro, quien lo rescató de aquella noche oscura, lo era todo. Por lo tanto, sin dudarlo, transformó a Ryouji en Yoru, convirtiéndose en miembro de la guardia del clan Senju. Comparado con revivir a su propio clan, proteger a Shinju y al Senju le daba un mayor sentido de propósito en la vida y por el Senju, estaba dispuesto a dejarlo todo. En tan solo 5 años, él, que entonces era solo un niño, se había convertido en la mano derecha de Shinju y no solo por su linaje único, sino, más importante aún, para Shinju, Yue Jin era ahora el estratega absolutamente leal del Senju. Este chico sin duda podía describirse como increíblemente inteligente. Perdona mi impertinencia, hizo una leve reverencia, y luego alzó la voz, el anciano Kagami debería comprender la situación actual del clan Uchiha. El supuesto poderoso clan Uchiha es cosa del pasado y... Sus palabras eran suficientemente desdeñosas. En el pasado, atreverse a hacer tal declaración en territorio del clan Uchiha significaba sufrir la terrible ira del clan Uchiha. Pero hoy era una excepción y el ya frágil espejo envejeció aún más, como si una ráfaga de viento pudiera derribar este monumento a los Uchiha y nadie sabía mejor que él qué tipo de destrucción enfrentaría el clan Uchiha y suspiró y el anciano suspiró profundamente, permaneciendo en silencio durante un largo rato y no, tal vez eso no sea del todo correcto, continuó el aún joven Jingetsu, sabiendo perfectamente que su maestro no lo había enviado aquí específicamente para suprimir los restos de los Uchiha. Este podría ser el comienzo del regreso de los Uchiha a la gloria. ¿Te refieres a Iwashi? El astuto espejo no podía malinterpretarlo y dado que Senju Shinjo había enviado gente aquí, y no tenía como objetivo aniquilar a los remanentes, entonces sus intenciones eran clarísimas y esta era una ambición que ni siquiera el primer Hokage había tenido jamás y, por supuesto, esta era también la mayor ventaja de Shinjo sobre Sukema y si Uchiha Madara era miembro del clan de Senju Hashirama, ¿qué sería de los clanes Senju y Uchiha? Para el apogeo de esa era, esto era absolutamente imposible, pero para Washi y Zenjong, era el final más natural y siempre has sido sabio. Jinjue sonrió y le entregó una espada corta a Jin. Comparado con los planes evidentes de Zenjong, el joven Jinjue tenía un plan más meticuloso. Ayudaría a su señor a ocuparse de todos los detalles. Konoha necesita una explicación de los Uchiha. Konoha no podía perdonar fácilmente la traición de los Uchiha solo porque habían aniquilado a las fuerzas rebeldes en circunstancias normales, los Uchiha serían expulsados. De Konoha sin duda alguna, pero Zenjong les ofreció otro camino. Al unirse a los Senju, los Uchiha tendrían un rayo de esperanza. Pero de igual manera, alguien tenía que soportar la ira de los aldeanos, y los Senju no podían convertirse en el chivo expiatorio. Jin se sorprendió un poco al principio, pero pronto, el anciano tomó con calma la espada corta y luego, sin dudarlo, se cortó la garganta pero una pequeña mano lo detuvo. Creo que tienes otra manera. No puedo hacer esto. La mano de Kagami tembló. Esto no es una negociación, no tienes opción. Yue Jin levantó ligeramente la mano, y detrás de él, todos los hombres de negro se prepararon simultáneamente para la batalla. Así que el anciano solo pudo regresar a su clan, abatido. En cuanto a lo que sucedió después, Yue Jin ya no tenía que preocuparse. De hecho, usar la cabeza de Kagami como moneda de cambio para la expiación sería más que suficiente. Pero, por otro lado, si ese fuera el caso, entonces las esposas, los niños y los ancianos del clan que habían perdido a sus maridos albergarían un resentimiento absoluto hacia Senju y este resentimiento se transformaría en una intención asesina más poderosa, que se reuniría alrededor de Senju y, aunque desde una perspectiva global, esta amenaza era muy limitada, no había necesidad de preservar este peligro oculto. Así que, cambiemos nuestro enfoque. Si una cabeza no es suficiente, tomemos unas cuantas más y que el anciano Kagami seleccione a los culpables de esta rebelión dentro del clan Uchiha. En primer lugar, este sería el mejor elemento disuasorio para los rebeldes restantes. En segundo lugar, minimizaría el prestigio de Kagami como anciano y esto sería muy beneficioso para el futuro gobierno absoluto de la matriarca del clan Uchiha, Kai. Aproximadamente media hora después, el vigilante tercer Hokage llegó con los ambudes del horrible campo de batalla frente a Ian.
recibidos por los líderes encabezados por Minato y Kari, la rebelión, que ni siquiera había comenzado oficialmente, ya estaba sofocada y así, el clan Uchiha finalmente completó su dolorosa transformación, mientras que, por otro lado, la lucha de poder entre Shinju y Danzo estaba a punto de terminar. Entonces, Shinjon hizo una reverencia respetuosa: «Señor Danzo, por favor, ilumíname». Y... maldita sea, ¿qué acabo de decir? Aunque desató con estilo su ataque definitivo con ambas manos en el suelo, este no era un campo de batalla repleto de secuaces y Shinjon se enfrentaba a un ejército de casi 100 personas, en su mayoría Jonin. Mantener el punto muerto ya era bastante difícil y atraparlos a todos. Eso era una quimera. Todo lo que Shinjon podía hacer ahora era intentar ganar tiempo para Washi y los demás. Una vez que se ocuparan de los Uchiha, el resto no sería un problema. Pero aunque Shinjon aún lucía una sonrisa confiada, su chakra estaba casi congelado y su mayor problema no eran los feroces Jonin, sino el anciano que siempre había sido su superior Ishimura Danzo y «Oh, Dios mío y señor, por favor, no ataque. Apenas puedo ponerme en cuclillas, si se acerca más tendré que rendirme». ¿Y qué? ¿Estás diciendo que Shinjon es tan patético? Un usuario de elemento madera como tú no puede ni siquiera con Danzo. Tonterías. Eso es una completa estupidez. Zenyon se enfrenta a Shimura Danzo, un ninja de elemento viento que, al igual que el tercer Hokage, fue discípulo del segundo Hokage. No es exagerado decir que este anciano, generalmente silencioso y sombrío, ha vivido más situaciones de vida o muerte que las que Zenyon ha vivido en todas sus batallas juntas y, en términos de experiencia en combate y fuerza personal, este anciano es definitivamente más fuerte que la mayoría de los ninjas de nivel Kage. Y bien, déjame resumir la situación actual de Zenyon. Tiene que enfrentarse solo a 100 miembros de élite de la raíz, y al gran jefe, Shimura Danzo, en un ataque de pinza y lo peor es que esta maldita cosa no puede escapar. Será mejor matarlo y claro, es solo una broma. Mejor vivir una vida miserable que morir una buena muerte siempre ha sido el lema de vida de Zenyon. En resumen, Zenyon solo puede sonreír y fanfarronear mientras el sudor frío le corre por la espalda. No te acerques más, no te acerques más. Este silencio aterrador no duró mucho. Danzo se levantó de la silla de madera justo enfrente de Zenyon. El anciano, con voz baja y sombría, aparentemente en su lecho de muerte, mostró las cualidades de un ninja de nivel Kage en este momento. Sus movimientos aparentemente lentos pero en realidad rápidos eludieron el ataque oculto que Zenyon había dejado inicialmente en la silla de madera, y se abalanzó sobre Zenyon sin previo aviso. Su expresión permaneció inexpresiva, ni triste ni feliz. Incluso en una situación de vida o muerte, este anciano era tan impredecible como siempre. No se podían encontrar fallas en sus movimientos de carrera, no se podía discernir ningún objetivo en sus ojos, y sus manos, ocultas en sus anchas mangas, no ofrecían ninguna pista sobre la estrategia de su oponente. La distancia entre los dos no era grande para empezar. Para un ninja con una agilidad asombrosa, cruzar esa distancia no sería más que un parpaleo y Danzo ya había comenzado su carga. Aunque no pudo encontrar ninguna intención táctica de su oponente, Zenyon, poseedor de la habilidad de prever el futuro, logró hacer un juicio y... elemento madera. Montaña de espadas. Habiendo calculado el tiempo de su oponente a la perfección, el uso oportuno del ninjutsu de elemento madera, aunque una medida desesperada para Zenyon, era sin duda una prueba mortal para cualquier ninja ordinario. Desafortunadamente, esta vez su oponente se llamaba Danzo y ¡bang! El elemento madera atravesó su cuerpo sin ninguna resistencia, pero después de que una nube de humo desapareció, solo quedó una estaca de madera y jutsu de sustitución. A juzgar por este ataque de sondeo, ya fuera en velocidad de reacción o velocidad de sello de mano, este tipo estaba al menos a la par con Sarutobi en ambos aspectos y es realmente digno de ser un rival de por vida. Y... maldita sea. Ahora no es el momento de admirar. Usando la precognición, este resultado no fue inesperado para Shinju. Ya había comenzado a buscar la verdadera forma de Danzo, e incluso con esta ventaja de la precognición, Shinju apenas había completado su defensa cuando llegó el ataque de Danzo y... elemento viento. Bola de vacío. Elemento madera. Muro de madera. El poderoso jutsu chocó, y el muro de madera se convirtió instantáneamente en una lluvia de astillas de madera. Al otro lado del muro de madera, Danzo desapareció una vez más de la vista de Shinju y maldita sea. ¿A dónde escapó durante ese breve lapso visual? Para Zenyon, esta era la primera vez que había luchado tan arduamente mientras poseía precognición y un muy buen plan.
Una voz fría entró abruptamente en los oídos de Zhenjong, y para él, cada vello de su cuerpo se erizó. Maldita sea. ¿Cuándo? Pero olvidaste esto. Hasta este momento, una frase seguía resonando en la mente de Zhenjong y, maldita sea, se ha desviado y su mirada recorrió la densa oscuridad mientras Sarutobi observaba la roca Hokage. Imágenes de sus discípulos, incluido Minato, pasaron fugazmente por su mente. Viejo amigo, ahora que has tomado tu decisión, ¿no debería yo también dejar mis cargas? Por primera vez, Sarutobi, conocido como el héroe de los ninja, sintió el impulso de retirarse. Un plan muy bueno. Una voz fría irrumpió de repente en los oídos de Zhenjong, y para él, cada pelo de su cuerpo se puso de punta. Maldita sea. ¿Cuándo? Pero olvidaste esto. Hasta este momento, una frase seguía resonando en la mente de Zhenjong. Maldita sea, lo arruinó. En un duelo entre maestros, un error momentáneo a menudo puede llevar a la muerte, por eso en el mundo ninja, los duelos entre maestros rara vez duran mucho. Normalmente, Zhenjong probablemente podría confiar en su abundante chakra para crear un entorno de lucha favorable para sí mismo, pero esta vez no pudo hacerlo. El repentino cambio en el estilo de lucha trajo la derrota esperada, pero esta derrota fue demasiado rápida. Competente en técnicas de sellado, liberación de viento, liberación de tierra y otros ninjutsu convencionales. Cuando el oponente tocó su cabeza, Zhenjong recordó que cuando Danzo plantó los sellos en los miembros de la raíz, solo tocó ligeramente sus frentes igual que ahora. El plan era excelente, tal como dijo Danzo. Para completar esta operación, Shinju había planeado meticulosamente, pero desafortunadamente, el plan falló y si Shinju era capturado vivo por Danzo aquí o incluso asesinado directamente. Si Shinju, el pilar de este plan, pierde su rol original, entonces tanto Bashi como Senju perderán todo su estatus dentro de Konoha. Y me duele la cabeza y para Shinju, su fuerza mental sobrehumana se convirtió en una fuente de tormento en este momento y si simplemente se hubiera desmayado desde el principio, no estaría sufriendo así ahora, ¿verdad? En el sótano de la raíz, Danzo estaba sentado tranquilamente en la silla de madera que Shinju le había preparado, observando todo en silencio. Sus ojos no mostraban ni decepción ni ningún placer tortuoso y perverso y solo una sensación de alivio. El anciano siempre era taciturno y lo que hacía preguntarse si había nacido con esa apariencia sombría y aterradora, de lo contrario, ¿por qué sería tan tacaño incluso con la sonrisa más simple? Y obtuvo con gran esfuerzo a este mocoso increíblemente prometedor del tercer Hokage, arriesgándose a ser destituido de la aldea para enviarlo al campo de batalla a entrenar, movilizando todos los recursos de raíz para ayudarlo a crecer y incluso elevándolo personalmente a una posición donde pudiera rivalizar con él, y después de hacer todo esto, todo lo que quería era simplemente y brutalmente matarlo. ¿Desperdiciar innecesariamente una oportunidad para el ascenso de Konoha? Si ese fuera realmente el caso, Danzo era el verdadero tonto. Desde el principio, todo lo de hoy era parte de su plan. Simplemente no sabía cómo ni dónde sucedería y comparado con el Hokage, una posición bañada por el sol, Raíz necesita poder y medios, no apoyo y popularidad y Raíz de Konoha, incluyendo los clanes que apoyan a Raíz, no apoyaría a un Senju Shinju que fuera apoyado por Danzo. Dudarían, vacilarían. Pero si el nuevo líder de Raíz era un Senju Shinju que derrotó a Danzo y ascendió al poder, entonces no habría razón para dudar y Raíz era originalmente un lugar que veneraba a los fuertes. Danzo era viejo, y lo que Raíz necesitaba ahora era un Senju Shinju más joven y fuerte. Por lo tanto, lo que Danzo acababa de plantar en la frente de Shinju no era la marca de un miembro de Raíz, sino la llave para controlar esas marcas y esta restricción invisible e intangible simbolizaba el verdadero poder de Raíz y si este chico no hubiera aparecido, Danzo probablemente nunca habría hecho esto en su vida, ¿verdad? Después de todo, era una persona egoísta y extremadamente egoísta. Estaba obsesionado con sus propios deseos. Para lograr sus objetivos, estaba dispuesto a sacrificar a cualquier camarada. Para obtener una situación más ventajosa, traicionaría cualquier alianza y sí, su existencia era como una raíz escondida en la tierra. Su único deseo y objetivo era construir la Konoha más fuerte. Sí, por eso le confió todo el poder, el estatus y el futuro a Shinju. Por egoísmo. Por el egoísmo de querer que Konoha reinara suprema sobre todas las demás. La larga noche finalmente terminó y con los primeros rayos del amanecer, el derramamiento de sangre y el terror se disiparon y Konoha recuperó su paz anterior. El horrible disturbio de la noche anterior quizás nunca quede registrado en la historia. Solo el clan Uchiha y Konoha, como quienes lo vivieron en primera persona, guardan este secreto en silencio.
Así, la tormenta terminó silenciosamente antes incluso de comenzar y después de esta conmoción, similar a un gran terremoto, varias figuras jóvenes entraron por primera vez en los altos círculos de poder de Konoha, un lugar que se asemejaba a un asilo de ancianos y el clan Uchiha Washi. Aunque los Uchiha, habiendo perdido a la mayoría de sus miembros jóvenes y fuertes, ya no eran dignos del título de un clan poderoso, ahora, bajo el liderazgo de la nueva líder femenina del clan, nadie en Konoha se atrevía a subestimar la fuerza de los Uchiha. Según fuentes internas, Uchiha Uwashi ha alcanzado el nivel Kage, convirtiéndose en el ninja del clan Uchiha más cercano a Uchiha Madara en décadas y para estos ancianos, este nombre es como Senju Susuma, poseedor de una habilidad impresionante pero la razón más profunda por la que otras fuerzas en Konoha que antes habían sufrido la represión Uchiha han permanecido inactivas probablemente no sea esta y de hecho, como líder del clan Senju, el futuro de ese joven era originalmente considerado prometedor por la mayoría de la aldea, pero nadie esperaba que este joven de 19 años lograra tal hazaña y el mayor cambio provocado por este terremoto interno en Konoha fue la propiedad de Raíz y Danzo, quien había estado a cargo de Raíz durante más de una década, fue destronado. Raíz, considerada la fuerza más estable dentro de Konoha, vio a su líder cambiado de la noche a la mañana. Ese joven algo cínico ahora se sienta junto al tercero Kage, Hiruzen Sarutobi. Konoha Raíz Senju Shinei. A partir de hoy, este nombre reemplazará a Shimura Danzo como la frase más tabú en la aldea y Shinjuru, antes considerado un aspirante al cuarto Hokage, ha elegido un camino completamente diferente. Se convertirá en la raíz de Konoha. Todo lo que la gente sabe de él es que este joven posee habilidades de elemento madera, pero sus técnicas reales y la fuerza de su poder siguen siendo desconocidas para quienes viven en Konoha y lo desconocido trae un miedo inmenso. Incluso sin esto, alguien que pudo derrotar a Danzo a una edad tan temprana no podría ser una persona común y corriente. Tal vez el conocimiento más detallado que la gente tiene de él es simplemente que tiene una relación ambigua con el nuevo líder del clan Uchiha Washi. Y aunque los contaras con los dedos, su relación no sería menos importante que la de Minato y Kusina. Sin embargo, comparado con el afecto mutuo de Minato y Kusina y sus ocasionales momentos románticos, la situación de Shinji Iwashi era mucho más trágica y al estar en bandos opuestos, los dos no podían tener ninguna interacción durante la guerra, y el campo de batalla y ciertamente no era un buen lugar para el romance. Debido a esto, a diferencia de las parejas comunes que habían enfrentado la vida y la muerte juntos, no podían simplemente charlar y hablar como otras parejas. Hasta hoy. Hasta que Shinji y Iwashi se volvieron lo suficientemente fuertes como para derribar este prejuicio, esta relación condenada finalmente tuvo una oportunidad de cambiar. Y originalmente, quería ir a una tienda de ropa para elegir un traje, pero después de pensarlo, Shinji eligió su uniforme ninja negro habitual y usar un traje se sentía un poco extraño, después de todo, ambos eran ninjas, y si usaba el uniforme que simbolizaba al jefe de los Anbu y la túnica negra del santuario era demasiado desafortunada, oye, ¿qué pasa con esa mirada? No era porque tuviera miedo de que Washi le diera una paliza Kozkov, hablo en serio. En fin, después de arreglarse, Zenyu, con el apoyo de su familia y Minato, llegó al cuartel general del clan Uchiha. Siendo un Senju, invitando directamente al líder del clan Uchiha a un banquete. Hace 5 años, esto sin duda se habría considerado un acto de traición. Pero desde otra perspectiva, Zenyu también está tramando algo ahora. En fin, primero llamemos a la puerta. Justo cuando extendió su mano derecha, Zenyu se detuvo un instante, y una sonrisa apareció en sus labios. Esta vez era diferente, la sonrisa no tenía ese desprecio repugnante, solo algunos sentimientos cálidos y una ternura infinita, así que, cuando Washi abrió la puerta del clan Uchiha, esa cara sonriente se grabó rápidamente en sus ojos. ¿Qué te parece, tonta? He venido a saludarte. Zenyu abrió los brazos, queriendo darle un gran abrazo. Sus predecesores revolucionarios le habían enseñado bien, siempre es bueno abrazarse antes de volver a encontrarse. Antes de venir aquí, Zenyu había consultado muchas guías de citas e incluso le había pedido consejo a Shuimen, una persona experimentada pero comparado con la algo combativa Xia Ochia, el aparentemente hermoso pero en realidad rudo Rui era claramente más directo. Antes de que Zenyu pudiera terminar de hablar, sus labios húmedos silenciaron con fuerza las palabras restantes. Comparado con Zenyu, que había sido virgen durante 2 vidas, Hyu, a pesar de seguir siendo una jovencita, era mucho más atrevida. Zenyu no sintió ninguna lengua tímida ni seductora, se sentía más como una serpiente venenosa, rebosante de intenciones depredadoras, deslizándose en su boca, exigiendo y saqueando implacablemente su saliva.
Juró que si no fuera por su físico dominado por el Liberación Yang, ya estaría tirado en el suelo, sufriendo falta de oxígeno y echando espuma por la boca. Bueno, ¿cómo era ese dicho? Morir bajo una peonía, incluso como fantasma, es romántico. Lo único que molestaba a Zenyon era que parecía estar constantemente a la defensiva. Si uno analizaba la situación dentro de su boca, parecía que él era más bien la esposa sumisa. Espera, si esto continúa me temo que no podré mantener mi puesto en casa. Pero se siente tan bien. No, no, no. Soy un hombre adulto. ¿Cómo puedo dejar esto en manos de una mujer? Pero soy tan blando y perezoso, no quiero moverme. No. 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 Después de mucha lucha interna, Masao finalmente no pudo soportar a la multitud que lo observaba desde dentro y fuera de la puerta y decidió apartar temporalmente a Washi. Oye, 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 hay mucha gente mirando. Masao estaba bastante avergonzado, su rostro sonrojado pero mirando a Washi. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Crees que no han besado a sus esposas? Esto fue increíblemente agudo, dejándolo sin palabras, pero el punto ni siquiera estaba ahí. Antes de que Masao pudiera siquiera quejarse, Washi lo jaló detrás de él, activó su Sharingan carmesí y observó a los desprevenidos espectadores. He había ido directamente al Sharingan caleidoscopio. Los espectadores se dispersaron como pájaros, pero extrañamente, aún así, todos tenían una sonrisa ambigua y contenida en sus rostros y, mientras tanto, Zenyon también estaba llorando y, maldita sea, debería preparar una autocrítica de 2000 palabras para entregarla en la oficina del Hokage mañana y, está bien, y para evitar herir a gente inocente, Zenyon rápidamente llevó a Shizuka y suspiró, tomando la iniciativa de arreglar las cosas y volver aquí abajo, su futuro probablemente está en peligro y, mientras lamentaba su situación en lo profundo, Zenyon continuó cumpliendo con sus deberes originales. Mi mamá preparó mucha comida deliciosa hoy, bromeó Zenyon, acariciando suavemente su delicada nariz. Dijo que quería conocer a su futura nuera. Respecto al matrimonio de su hijo, no solo Mizuo, sino incluso la generalmente indiferente Nanmu se lo tomó muy en serio y, por supuesto, aquellos que amaban profundamente a su hijo no albergarían ningún disgusto solo porque Washi fuera descendiente del clan Uchiha y, de hecho, los largos años de altibajos casi habían desgastado la gloria del clan Senju, y Zenyon, quien se había alzado casi como el segundo Tsukima, tenía autoridad absoluta dentro del clan Senju. Solo después de que Zenyon reveló su propósito, Washi, quien siempre había parecido excepcionalmente feroz, se sonrojó como una chica normal. Tal vez, en la mente de Washi, expresar fuertemente sus sentimientos internos no era algo vergonzoso, pero cuando se trataba de matrimonio y bueno, en resumen, la marimacho que había crecido finalmente mostró su lado femenino. ¿Vas hoy? Al mediodía. Entonces iré a cambiarme de ropa. Mordiéndose el labio, Washi pareció haber tomado una decisión y corrió apresuradamente hacia el clan. En realidad, a los ojos de Mayuki, no había nada malo con el uniforme del clan Uchiha que llevaba puesto hoy. Aparte del emblema del abanico, incluso tenía un poco de un aspecto de pareja a juego con su propio atuendo. Espera, ¿por qué siento el labio un poco incómodo? Extendió la mano y subconscientemente se tocó los labios, y luego una gota de sudor frío se deslizó por su frente. Finalmente entendió por qué esos tipos parecían querer reírse pero no se atrevían. Hermana mayor, ¿tenías que ser tan enérgica? Tus capilares están reventando. A partir de mañana, la vergonzosa situación de Mayuki probablemente será comentada por mucho tiempo, siendo besado a la fuerza por su novia, sus labios están todos rojos, etc. Maldita sea, es solo un malentendido, no soy tan débil. Se ha vuelto Zenyon, empujando la puerta, no tenía idea de que la escena que encontró en la entrada sería su mayor error. Bienvenido de nuevo, maestro. Yue Jin, también vestida con una túnica fluida, se arrodilló a un lado, haciendo una reverencia respetuosa como siempre. Aquí vamos otra vez. Le había dicho a esta niña que no hiciera esto, o estaba tratando de causar una buena impresión a su futura ama. Oye, Yue Jin, te dije que no volvieras a hacer este tipo de cosas en casa. Zenyon estaba algo apático. Había intentado persuadirla así muchas veces, pero con poco efecto. Además, hoy era el gran día en que traería a Hyu a casa para que conociera a su madre. Esto era suficiente para abrumarlo si, perdido en sus problemas y ansiedades, no se había dado cuenta de que Hyu, que había estado sujetando su brazo, se había oscurecido silenciosamente, y dos pequeñas manos frías le habían tocado la mejilla en silencio. Sen. Tira. Ay. Manos. Tirando verticalmente. Ay. 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 Shin. Amasando. Yamete. Yo.
estirándose al límite y luego soltando de repente. Esto realmente me está matando. Un Shin-Yo desconcertado se cubrió las mejillas, las lágrimas brotaron de sus ojos y se giró, solo para ver que Washi estaba a punto de volverse loco. Un sudor frío empapó su espalda al instante. ¿Qué pasa? Esto es lo que haces en casa todos los días, tener niñas como esta sirviéndote. Bastardo. Los ojos de Shin-Yo se llenaron de lágrimas calientes y miró al techo con desesperación. No uses el mismo chiste 2 veces. Bastardo. Maldita sea. ¿Cómo puedo explicarles esto a ustedes? Realmente todo es un malentendido. Comiendo. Parece que la escena cambió de la misma manera que la última vez. Claro, la diferencia es que las mejillas de Zenyu ya están hinchadas, lo que le dificulta hablar con claridad. Dios sabe que este es el resultado de la curación del elemento madera. Oh, Dios mío, ¿realmente quedará desfigurado? Kozkov. En fin, después de pagar el precio de convertirse en una cabeza de cerdo, Zenyu finalmente explicó el asunto de Yue Jin. Al igual que Minato siempre lo trató como a su propio hijo cuando era pequeño, probablemente porque desde una edad temprana, Mizuho le dio todo el amor que tenía por su hija a Yue Jin, y desde cierta perspectiva, Yue Jin estuvo a la altura de las expectativas. Su rostro ovalado no adquirió rasgos más toscos con la edad, sino que se volvió más suave y claro. Así que si realmente no explicara nada y simplemente se sentara allí, la mayoría de la gente probablemente lo confundiría con una chica. Después de todo, tanto en apariencia como en voz, Yue Jin da la impresión de ser una joven bien educada que vive una vida apartada, aunque a lo largo de los años, Zenyu lo ha enviado a completar muchas tareas que solo pueden ser enterradas en lo profundo de la tierra. Como se mencionó antes, para el clan Senju ahora, este niño se ha convertido en el verdadero confidente del líder del clan, Senju Mayu. Incluso el propio Mayu puede sentir que la astucia y las intrigas de este mocoso superan las suyas. Por supuesto, Mayu no incluyó estas explicaciones desordenadas cuando explicó. Simplemente le dijo a Washi que Tsukigami era un niño del clan guardián Senju, y que se estaba quedando temporalmente con Washi porque sus padres habían muerto jóvenes. Aunque Mayu casi fue llevado al borde de la muerte antes de que el astuto pequeño Tsukigami llamara a Mizuho para que testificara por él. No diré más, es demasiado doloroso hablar de ello. Mayu tomó sus palillos, pensando que debía comer más para nutrirse hoy, pero su madre, Mizuho, le golpeó la mano con fuerza con sus palillos. ¿Qué había hecho para merecer esto? Mayu estaba a punto de llorar. ¿Por qué siempre terminaba lastimándose hoy? ¿Qué pasa, mamá? La normalmente despreocupada Mizuho miró a Mayu con furia, luego miró a Washi sentada a su lado con una mirada cálida. TSK, qué chica tan encantadora. Alta, bien proporcionada, piel suave y ese hermoso cabello negro. Debo decir que Zenyon tiene un don para elegir esposas. Eres Uchiha Washi, la que Zenyon nos menciona a menudo, ¿verdad? Sí, tía. Completamente diferente de su habitual personalidad marimacho, Washi se volvió increíblemente tímida frente a la madre de Zenyon comparada con cuando golpeaba a Zenyon antes, era como una persona completamente diferente. Bueno, comprensible, después de todo, las relaciones entre suegra y nuera son el mayor conflicto en la era moderna. Ah, eres tan hermosa. Incluso con un maquillaje ligero, Zenyon tuvo que admitir que Washi lucía aún más radiante de lo habitual hoy. Pero no culpes a tu tía por ser entrometida, dijo Mizuho con una sonrisa, colocando una porción de su plato especial en el tazón de Washi. ¿Cuándo te casas? Lo verdaderamente desalentador es que la mayoría de estas decisiones tienen el impacto directo de alterar el panorama del mundo ninja y, por supuesto, si eso no fuera suficiente para matar las neuronas de Zenyon, el conflicto directo entre el Hokage y Raíz dentro de la aldea sin duda le daría un gran dolor de cabeza y finalmente comprendió por qué el tercer Hokage y ese viejo Danzo, desde que alcanzaron altos cargos, habían progresado muy poco en fuerza, hasta el punto de que uno fue asesinado por su propio discípulo predilecto, y al otro le trasplantaron un montón de cosas al azar y se puede decir que cultivar a alguien que pueda compartir sus cargas se ha convertido en la tarea más urgente y después de todo, Tsunade todavía es demasiado joven. Y justo en esta coyuntura crítica, un peón inesperado ha vuelto a pisar suelo de Konoha y Raíz informa que Tsunade Senju acaba de regresar a la aldea y se dirige directamente a Raíz. Para Shinjo, esto definitivamente no es algo bueno aunque él y el tercer Hokage no tienen un conflicto directo, e incluso comparten un vínculo de parentesco, o tal vez una conexión secreta, sus respectivas posiciones dentro de la aldea casi no dejan margen de maniobra. Este es el mayor problema después de que el equilibrio tripartito se convirtiera en bipolar.
Y ahora, precisamente cuando la posición de Shinjo es inestable, Tsunade, una de las legendarias Sannin, ha regresado aunque lleva el apellido Senju, en última instancia no será un peón de Shinjo según los recuerdos de Shinjo, esta mujer no debería haber aparecido en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, y debería estar sufriendo de hemofobia a estas alturas. Entonces, ¿por qué regresar en este momento? ¿O acaso sus propias acciones, como las de una mariposa, finalmente han comenzado a cambiar el curso de la historia? Zenyon tenía dolor de cabeza. Se frotó la frente y se sentó en el sótano, sintiendo una presión casi sofocante. Sabía muy bien que esa presión provenía del anciano que aún se escondía en algún rincón. Esa figura aterradora que había manipulado a los 5 Kage por sí sola lo mantenía despierto por las noches, especialmente la noche en que la rebelión Uchiha fue sofocada, cuando Kagami envió secretamente a algunos de sus clanes fuera de Konoha. Aunque en ese momento pareció una medida de precaución, para Zenyon, era exactamente la situación que Madara quería ver. Sacudió la cabeza violentamente. No, esas cosas estaban demasiado lejos. Primero debía ocuparse del presente. Ve, invita a la princesa Tsunade a pasar, le ordenó a la sombra que estaba a su lado. Pronto, la puerta del sótano se abrió. Zenyon, que hacía un momento parecía preocupado, rápidamente esbozó una sonrisa estándar. Como la característica expresión impasible de Danzo, esta expresión era una manifestación formulada completamente desprovista de cualquier fluctuación emocional. Bienvenida de nuevo, princesa Tsunade. Se sentó allí, tranquilo y sereno. Jiraiya probablemente nunca imaginó que su pequeño aprendiz de entonces estaría a la altura de ese anciano. Aunque pertenecían al mismo clan, Shinju y Tsunade tenían una comunicación muy limitada. Este era, sin duda, su encuentro más formal hasta el momento. No voy a desperdiciar más palabras. Vengo a pedir algo. ¿Pedir algo, eh? No voy a desperdiciar más palabras. Vengo a pedir por alguien. ¿Pedir por alguien, eh? Para ser honesto, Shinju había considerado muchas posibilidades, pero esto sí que era inesperado. Sin embargo, no importaba. Su expresión permaneció inalterable mientras cruzaba los brazos con calma. ¿Me halagas entonces? ¿Quién es la persona que necesitas? Kato Shizune. Si Tsunade no la hubiera mencionado, Shinju casi se habría olvidado de este personaje secundario. En efecto, esta Chunin de Konoha, que servía como lugarteniente de Tsunade en la historia original, siempre era obediente, pero aparte de atender las necesidades diarias de Tsunade no parecía tener ninguna otra utilidad. Ya fuera en combate o en ninjutsu médico, parecía ser simplemente mediocre. Entonces, ¿qué quería exactamente Tsunade de ella? Shinju reflexionó un momento, y su respuesta fue naturalmente vacilante. Es la hermana de Dan. Ah, así que así es. Quizás el razonamiento de Shinju era demasiado complicado antes. Incluso si el tercero Kage quisiera una parte del botín, jamás elegiría una estrategia tan indirecta. Sarutobi no es un intrigante. No tiene la ambición de apoderarse de raíz por completo después de que Shinju tome el mando. En otras palabras, lo que está haciendo ahora es simplemente crear una base mejor para el próximo Hokage. Shinju soltó una risita autocrítica. Si esta era una orden de Danzo, entonces definitivamente hay una gran conspiración. ¿Estaba pensando demasiado inconscientemente? Bueno, no creo que esto sea un problema. Sin embargo, dado que la otra parte es un ninja de Konoha, ¿no sería más apropiado que la princesa Tsunade acudiera directamente a tu maestro? Aunque Shinju ahora definitivamente tiene la autoridad para enviar a cualquier chunin a misiones de larga duración fuera de la aldea, eso solo se hace en secreto. Como discípulo directo del tercero Kage, ¿por qué no ir directamente a Sarutobi para resolver este asunto? Zenyon no creía que, a los ojos de la otra parte, él, un miembro del mismo clan, sería más fácil de tratar que Sarutobi. No, esta vez es un poco especial. Tsunade negó con la cabeza con impotencia. La afiliación ninja de Kato Shizune no está entre los ninjas ordinarios de Konoha. Ella pertenece a Raíz. ¿Pertenece a Raíz? Eso es absolutamente imposible. Zenyon recuerda de memoria a cada uno de sus subordinados. La evidencia más convincente es que los sellos que plantó no incluían a ningún miembro del clan Kato. No, espera. Parece que sí hay uno, pero ese tipo parece llamarse Kato Yui. Eso tiene sentido y, en realidad, para una organización tan grande como Root, es imposible tener solo un centenar de élites en el cuartel general. La razón por la que se les llama élites es porque Root tiene un alcance mucho mayor y están repartidos por todos los rincones de su propia aldea, e incluso se infiltran en aldeas enemigas y, en cierto sentido, son los ojos y los oídos de Root, y por seguridad, esta cooperación suele ser unidireccional. ¿Ni?
Siquiera ellos mismos saben que pertenecen a una organización tan grande, y no saben con quién se comunican cada vez, ni para quién trabajan y si Kato Yu es el combatiente de Root, entonces la existencia de la joven Shizune como miembro de Root no parece tan inaceptable. Por supuesto, en esta situación, solo Shinju, como líder de Root, es el más indicado para movilizar a sus peones. Pero parece que y una gran parte de los agentes ocultos de Root están bajo la vigilancia del Hokage y de acuerdo, lo entiendo. La expresión de Shinju permaneció inalterada. Esa sonrisa formulista nunca vaciló. No te preocupes, enviaré a alguien a tu residencia mañana. Si hubiera sido antes, la única impresión que Zenyu tendría de este apellido probablemente sería la del hombre muerto, Kato Dan, pero desde que tomó el control de Root, ciertas familias que solo aparecieron brevemente en la historia original han entrado gradualmente en su carrera al igual que el clan Ataque, al igual que el clan Kato comparado con el clan Ataque, que todavía tiene a Kakashi para defenderse, el apellido Kato casi desapareció en historias posteriores. Pero esta familia tiene conexiones complejas con el mayor accionista de Konoha. El daimyo del País del Fuego. De hecho, durante el período caótico del mundo ninja, el clan Kato sirvió como guardia de cierto daimyo del País del Fuego. Posteriormente, en la época en que el primer Hokage fundó Konoha, el clan Kato, originalmente guardia del País del Fuego, se unió repentinamente a Konoha. Esta fue una maniobra casi descarada. Para el daimyo del País del Fuego de la época, se trataba de un peón infiltrado en Konoha. Sin embargo, es evidente que este peón, a pesar de su extraordinaria fuerza bajo la poderosa influencia del primer y segundo Hokage, no ha cumplido su propósito original. Ahora, prácticamente se ha convertido en una parte integral de Konoha y quizás la Nación del Fuego haya abandonado a este peón ineficaz pero para Shinju, sin duda es un recurso que puede ser utilizado. ¿Tiene Cuervo Nocturno alguna misión ahora mismo? Cuervo Nocturno es el nombre en clave de Kato Ayao. No, Lord Shinju, y que venga inmediatamente. La sonrisa de Shinju se amplió. Tengo algunas cosas que discutir con él. ¿Por qué adoptar una postura tan confrontativa contra Sarutobi? Lógicamente, después de garantizar la seguridad de Washi, Shinju no tenía necesidad de hacerlo, pero la realidad era diferente y el poder, una vez poseído, es irreemplazable. No se trata de codicia. En muchos sentidos, perder esa protección te dejaría en una situación peor que antes de obtener el poder y por lo tanto, para Shinju, no se trataba solo de mantener el statu quo, tenía mayores ambiciones. Minato. De hecho, habiendo decidido ya ser el líder de raíz, Shinju no tenía razón para competir por el puesto de cuarto Hokage. En su opinión, el único error de Danzo era su excesiva obsesión con el título de Hokage y hacer las cosas abiertamente es difícil, hacerlas en secreto es fácil. Incluso trabajando con Sarutobi, Danzo seguía ejerciendo una influencia significativa en Konoha y en todo el mundo ninja. En opinión de Shinju, no había absolutamente ninguna necesidad de acaparar la atención pero sin duda, Shinju admitió que ocupar simultáneamente los puestos de Hokage y raíz guiaría mejor a Konoha hacia el futuro. Así que, como segunda opción y si hubiera un Hokage que pudiera estar a su altura. De hecho, para Minato y Senju, no había duda de quién manipulaba a quién o quién controlaba a quién. Quizás eran una combinación más adecuada que Danzo y Sarutobi. Por lo tanto, además de buscar la fuerza, Senju comenzó a aspirar a algo más complejo y quería que Minato se convirtiera en Hokage sin sorpresas. No solo confiando en el poder de la trama original y para lograr esto, necesitaba tener poder absoluto dentro de Konoha y sin embargo, a juzgar por la situación actual, aunque Senju había hecho todo lo posible para asegurar cero pérdidas en la transferencia de poder dentro de raíz, la pérdida invisible de poder seguía siendo inevitable. El poderoso y experimentado tercer Hokage Sarutobi, y por otro lado, el inexperto Senju y esta simple elección hizo que un gran número de clanes se realinearan. En otras palabras, si esta contienda se limitara a Konoha, Shinju no tendría prácticamente ninguna esperanza y el mejor resultado sería convertirse en el próximo Uchiha que no se revelaría y esta es la diferencia entre Sarutobi y Danzo y comparado con Danzo, que empleaba hábilmente la intriga, Sarutobi poseía una visión estratégica aterradoramente amplia y sus estrategias directas y abiertas eran irresistibles para Shinju, e incluso para el antiguo Danzo. Esta es también la verdadera razón por la que Danzo, a pesar de haber tomado la delantera repetidamente en batallas locales, nunca pudo realmente vencer a Sarutobi y décadas de cultivo habían hecho que el linaje de Hokage de Sarutobi fuera tan sólido como una roca. Así que, cambiemos de estrategia.
Shinju estaba sentado en silencio en el sótano, esperando y las piezas de ajedrez en el tablero habían sido distribuidas, y solo con esas, Shinju era impotente para cambiar el rumbo. Así que ahora, todo lo que tenía que hacer era tomar una nueva pieza de la caja de ajedrez y adelante. Su sonrisa permaneció inalterable. Shinju se estaba acostumbrando gradualmente a su papel actual como líder de la raíz de Konoha y sentado en el lugar que una vez perteneció a Danzo, comenzaba a comprender por qué este anciano había cometido tantos crímenes atroces y sí, una respuesta simple y poderosa. Para Shinju, este era el mejor lugar en la raíz. Cuervo Nocturno y TSK, ¿cuánto tiempo llevas usando ese nombre en clave? Con los ojos ligeramente cerrados, Shinju habló con calma. Sus labios aún esbozaban una sonrisa, pero no había alegría en sus palabras. Esa calma era aterradora. Aterradora para ser el líder de la organización más despiadada de Konoha, pero para Yu, ya estaba acostumbrado. Este título me lo otorgó personalmente el señor Danzo. Oh. Shinju abrió los ojos, sus pupilas ligeramente entrecerradas. Empezó a darse cuenta de que había subestimado a este tipo. Sus sentidos se activaron al máximo, y Shinju comenzó a usar sus cada vez más aterradoras habilidades sensoriales para recopilar toda la información sobre este tipo y entonces, hizo un descubrimiento asombroso. HMPH, un gemido bajo, y un enorme árbol apareció de repente, destrozando al tipo arrodillado frente a él en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no hubo escena de salpicaduras de sangre. El cuerpo restante era más bien como una marioneta. Aunque debería haber considerado esta posibilidad al enterarse de que el apellido de la otra parte era Kato y que era un Jonin de élite, Zenyon nunca imaginó que alguien más que Dan pudiera usar tal técnica, que era casi como un insecto. Con su liberación Yang completamente dominada, sus aterradoras habilidades sensoriales iban más allá de los simples 5 sentidos. Zenyon podía detectar vagamente cosas a nivel del alma. Este Kato Yu frente a él claramente no era una persona normal y esta sensación no le era desconocida a Zenyon. Ya había sentido esta extraña fluctuación antes cuando cazaba a Danzo. Entonces, ¿ese viejo Danzo ya sabía sobre la reencarnación del mundo impuro? No, eso no está bien. La noche en que reveló todo, vio sorpresa en los ojos de Danzo, lo que significaba que Danzo no debería haber sabido esto. Entonces, ¿por qué? Cuanto más lo pensaba, más misterioso parecía Kato Yu, pero no importa, si no entiende, puede simplemente preguntarle, aunque el método podría ser un poco tosco. Liberación de madera. Captura completa. Y el suelo se abrió y, de repente, una figura fuertemente atada emergió de entre los enormes árboles y un atisbo de desdén se coló en la sonrisa de Zenyon. Intentar hacer esas pequeñas artimañas delante de él, mientras él mismo observaba con frialdad, y era una quimera. Entonces, ¿podemos hablar ahora? Su tono tenía un escalofrío aterrador y una intención asesina que helaba la sangre. Zenyon odiaba a los tipos que intentaban engañarlo, especialmente a los que casi lo lograban, y su sonrisa se tornó cada vez más gélida. Sin importar el resultado de la conversación de hoy, estaba decidido a hacer que ese viejo bastardo se arrepintiera de su decisión. ¿Y es Danzo el único que conoce la técnica de transformación espiritual? Su sonrisa se volvió cada vez más escalofriante. Sin importar el resultado de la conversación de hoy, estaba seguro de que haría que ese viejo bastardo se arrepintiera de su decisión. ¿Y es solo ese viejo bastardo Danzo quien conoce la técnica de transformación espiritual? Y ante las preguntas inquisitivas de Shinju, Kato Yu se arrepintió por primera vez de lo arrogante que había sido y, confiando en su uso especial de la técnica de transformación espiritual y las técnicas únicas de Shikigami heredadas del clan de su madre, había usado este método para superar muchas dificultades. Pero claramente, tales trucos no podían engañar al legendario usuario de la liberación de madera, y no fue hasta que vio realmente esa sonrisa fría que Yu finalmente se dio cuenta. Y este chico, incluso un poco más joven que él, podría ser llamado el ninja más cercano al primero Kage, Ashirama Senju. Y este mismo chico había derrotado él solo al temible Shimura Danzo, y la confianza en sus propias habilidades había cegado a Yu, hasta el punto de que ni siquiera había comprendido lo aterrador que era realmente su enemigo. Y hey, qué imprudente de su parte. No, Lord Danzo no sabe nada de esto, y ¿ese viejo bastardo no lo sabe? Las cejas de Shinju se fruncieron aún más. Este asunto parecía complicarse cada vez más. La familia Kato y ¿podrían seguir conectados con el daimyo? Te doy un minuto para que te expliques. Esto ya no se trataba solo del próximo plan de Shinju y era información crucial sobre los cimientos mismos de la raíz, y nadie sabe nada de esto. Y Yu sonrió amargamente.
Si realmente tuviera la sombra de una fuerza poderosa detrás de él, entonces no habría nada de qué preocuparse y, sin embargo, de principio a fin, esto era simplemente su propia ambición. La técnica de transformación espiritual fue simplemente una enseñanza que recibí de Dan Shinju. No podía estar seguro de si este tipo mentía, pero al menos, a juzgar por la reacción de la marca, lo que decía probablemente era cierto, al menos así le parecía a la persona involucrada.